He visitado algunas casas, familias que están almorzando, pero los más jóvenes están allí pegados del celular y como que rompen esa visión de armonía. La tecnología es muy buena, pero decíamos ayer, ¿no? También toda herramienta tiene un doble filo. Sirve para darle uso a esa herramienta, digamos, y propósitos estables, y luego, digamos, también sirve para romper esa armonía, ¿no? Si se come en familia, en pleno, no, bueno, sí, todavía, por lo menos en casa procuramos hacer, ¿no? Y creo que es buena costumbre, ¿ya? En el módulo de ética ahí van a diferenciar entre moral y ética, ¿no? Y van a ver que la moral está más vinculada a las costumbres que en el Perú todavía se mantiene, ¿no? Sí, aquí por lo menos es complicado. Ahora la pandemia, digamos, lo hemos retomado. Antes de la pandemia, marcado. Como tenía veces estaba estudiando cosas y luego viajaba la semana para los cursos, ¿no? Yo recuerdo que, no, por ejemplo, a Huancayo, ¿no? Tenía que viajar el viernes por la noche. Tenía que salir más o menos a las 9 o 10 de la noche de aquí para llegar allá a las 6 de la mañana, ¿no? Luego ya me instalaba en algún hotel y luego dictaba. Igual, ¿no? Con la doctora Karina. Y claro, y luego regresaba el domingo por la tarde y llegaba aquí el lunes en la madrugada, ¿no? O a veces salía en la noche y recién llegaba aquí en la mañana. Pero entonces a veces el tiempo escaseaba, ¿no? Pero la pandemia, digamos, por lo menos a los que les permite hacer trabajo virtual, ¿no? Creo que les da también la oportunidad de poder compartir un poco más con la familia, ¿no? Y bueno, y a los que tienen costumbres un poco más hogareñas, supongo que debe haber sido un regalo también, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, a mí no me gusta salir mucho, yo soy más de quedarme en casa y estar aquí, ¿no? Y entonces esto para mí ha sido también un regalo, ¿no? Porque ya no estoy en la obligación de ir. Obviamente, antes, por ejemplo, había un almuerzo, había que hacer una diligencia o algo y era salir. Y a mí, digamos, no me gustaba mucho, ¿no? En cambio ahora ya estoy en casa y desde aquí puedo manejar algunas cosas, ¿no? Salvo si se trata de ir a comprar para la comida y demás. Pero en general, no sé qué tratar de verle también esos aspectos, digamos, positivos a la pandemia para no terminar agobiados, ¿no? Así es. Bien, entonces ya somos 22, entonces voy a empezar a compartir pantalla para seguir con, digamos, lo del curso. Ahora, luego antes de hacer la pausa de 15 minutos, voy a dar algunas indicaciones para luego trabajar lo que habíamos acordado, lo del monólogo de apertura, ¿no? Quizá lo empezamos un poco antes, vamos a ver cómo va el tiempo. A ver, avísenme por favor si se ve lo que estoy haciendo. Sí, doctor. Bien, muchas gracias. Ok, técnicas de la comunicación. Dentro de la audiencia de conciliación, nosotros hemos dicho vamos a conversar con personas y normalmente estas personas que conversamos antes de que la audiencia han tenido un tipo de relación que ha sido, digamos, bastante óptimo, ¿no? Es decir, entre estas dos personas que han tenido el conflicto, ha habido antes un nexo, un lazo, ¿no? Que en realidad no ha sido, digamos, algo débil, ¿no? Sino que más bien ha tenido una relación fuerte. Pongamos un ejemplo del más sencillo, ¿no? De los casos que son, digamos, menos, o que involucran menos emociones cuando uno tiene un conflicto, una obligación, por ejemplo, ¿no? Entonces, una persona le ha prestado dinero a otra persona. Eso, digamos, en teoría, pareciera que no fuese, digamos, mucha cosa, ¿no? Pero pongámonos a pensar qué hay detrás de esta relación, ¿no? A ver, si yo les preguntara a ustedes ahorita mismo, ¿no? ¿Alguien aquí del grupo podría prestarme 5,000 soles? ¿Alguien que tuviera esa cantidad de dinero podría prestarme esa cantidad de dinero ahora? No. ¿Por qué, Alexandra? Porque yo creo que no lo conozco. Así, bueno, lo conozco de lo que estamos participando, ¿no? Claro. Pero claro, no lo conozco de manera personal y
Ya en esta actualidad ya es muy difícil confiar en las personas, hasta en las mismas, a su propia familia. En el Claro. dinero, pues ya no se puede jugar con esto, ¿no? Claro, a no ser Claro. que sea mi hija y yo sé en qué lo voy a invertir. Sí, eso sería. Efectivamente, muchas gracias, Alessandra, es verdad. Digamos, yo puedo conocer a alguien, pero el hecho de que lo conozca no significa que ya confíe en esa persona para darle dinero, ¿no? Para prestarle dinero a alguien, además de conocerla, hay que tenerle confianza, ¿no? Por ejemplo, si a mí viene, digamos, un vecino y me dice, oye, Luis, necesito que me preste esta cantidad de dinero, ¿no? Yo lo pensaría igual, ¿no? A ver, ya lo conozco, somos el barrio, pero tengo que ver, digamos, si cumple, no cumple, cómo es, ¿no? Averiguo. Pero si es un amigo bastante cercano o una hija, como dice Alexandra, entonces no lo pienso mucho, ¿no? Sino que ya, le doy, ¿no? Pero insisto, para que, digamos, uno pueda prestarle dinero a alguien, previamente tiene que haber un nexo de confianza bastante fuerte, ¿eh? Bastante fuerte. Eso quiere decir que incluso en los temas que nos pueden parecer más triviales, ¿no? El nexo que hay de comunicación en esas partes, entre esas personas, es bastante grande, ¿no? No digamos de una relación de pareja, ¿no? Digamos, viene por X razones, por X conflicto, ¿no? Y en una relación de pareja ocurre lo mismo, pues, ¿no? Para que esas personas se hayan decidido unir, ¿no? Por un tiempo, ¿no? No, por lo menos por un tiempo sus vidas, compartir, invertir juntos, armar el proyecto de una familia o lo que fuese, ha tenido que haber una relación bastante grande. ¿Y qué pasó? En algún punto, esa relación que se estaba desarrollando se resquebrajó, se desmoronó. Entonces ahora vienen, digamos, a la audiencia de conflicto digamos, con la audiencia de conciliación, con ese conflicto, digamos, ya agravado, ¿no? Con la relación que tenían, relación interpersonal, también ya agraviada, desmoronada, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. No es sencillo hacer que las personas, digamos, tengan un ánimo de, digamos, de conversación, de cordialidad dentro de lo que establece en términos, digamos, en buena parte la audiencia de conciliación, ¿no? Ahora vemos en teoría que el conciliador tiene que ser un agente de diálogo y demás. Eso en teoría suena sencillo, pero en la audiencia de conciliación no es tan sencillo, porque las personas que vienen normalmente no vienen y dicen, sí, señor conciliador, he venido con el mejor ánimo de colaborar y vamos a trabajar juntos para llegar a un acuerdo que nos beneficie a ambos, ¿no? Eso no ocurre, ¿no? Las personas vienen y vienen pensando que tienen que ganar porque si no van a perder. Y para ganar tienen que ser inflexibles, tienen que mostrarse autoritarios, porque a ellos les han enseñado que si se muestran más agresivos o si gritan más fuerte, van a ganar, ¿no? Porque en realidad eso también implica un poco lo que seguro han conversado en el módulo anterior, ¿no? En las Marx, ¿no? Las Marx tienen como característica el generar el fortalecimiento de la cultura de paz, ¿no? El Ministerio de Justicia también, digamos, persigue ese mismo objetivo. Quiere establecer una cultura de paz, una cultura del diálogo, porque entiende que la sociedad peruana actual es una sociedad que tiene todavía ciertos rasgos vinculados con la violencia, ¿no? De hecho, si uno enciende el televisor o si ve cualquier tipo de propaganda en las calles, en realidad es una cultura de la violencia, ¿no? La cantidad de colores, la cantidad de información, la cantidad de ruido, uno detrás de otro. En realidad, el contenido que tenemos en Internet, que tenemos en el televisor es bastante agresivo, bastante violento, ¿no? Yo, dicho sea de paso, por eso lo hemos adoptado como política familiar hace años ya, ¿no? Desde que nos casamos, no tener televisor, ¿no? Entonces ya, hace ya buenos años que nosotros no usamos televisor, porque en realidad tampoco es que nos perdamos de nada, porque la web y el internet han hecho posible que uno pueda acceder a información que está, digamos, circulando también en la señal abierta, ¿no? En la televisión. Y además de solamente tener información de la, digamos, producción informativa local, también puedes informarte de lo que ocurre en otros lugares, porque aquí, digamos, en Lima, todo ocupa siempre un ánimo muy centralizado, ¿no? Es Lima o sus principales distritos, nada más, ¿no? Pero, por ejemplo, nunca nos enteramos, por lo general, de lo que está ocurriendo en lugares como Huancayo, en Junín, ¿no? No sé, pues en Cajamarca, en la selva todavía mucho más alejada, ¿no? ¿Qué noticia nos llega, madre? ¿No? Hay una desconexión enorme, ¿no? Pero bien, entonces lo que les decía, el ministerio asume también esta responsabilidad de fomentar una cultura de paz dentro de sus posibilidades y dentro del marco que permite la conciliación extrajudicial o la ley de conciliación extrajudicial, ¿no?
Ahora, ¿por qué les decía que esta es una ciudad o es un país un tanto violento? Eh, yo recuerdo que por lo menos el año pasado, ¿no? En los primeros meses del año, los primeros 3 que tuvimos, que uno podía hacer su vida normal previo a pandemia, ¿no? Y en años anteriores también, ¿no? Siempre ha sido lo mismo. Cuando uno va por la calle, de pronto se topa con la siguiente escena, ¿no? 2 adultos chocan sus autos, ¿no? Pregunta para ustedes, ¿qué es lo primero que hacen 2 adultos cuando chocan sus autos? Las insultan. Mm, exacto, se insultan, ¿no? Se gritan, incluso algunos llegan a los golpes, ¿no? Yo me ha tocado ver ya varias veces en que, digamos, esos choferes, ¿no? Bajan de los autos, se gritan, se dicen un par de cosas y luego van a los golpes, ¿no? Yo lo veo porque a veces iba digamos, en el bus, en el transporte público y lo miraba, ¿no? Y decía, bueno, no es una manera efectiva para resolver un conflicto, pero lo decía yo, ¿no? Que ya, digamos, soy un adulto, que incluso tengo cierta formación vinculada a la cultura del diálogo y demás, ¿no? Pero, ¿qué pasa en ese mismo bus donde estoy yo, ¿no? De 7, 8 o 9 años, ¿no? Y está mirando eso, está mirando. ¿Qué pasa si ese niño no tiene al lado o en casa o en el colegio alguien que le diga, mira, Pepito, digamos, ¿no? Eso que tú has visto en la calle, 2 adultos peleando, esa forma de resolver un conflicto no es la más adecuada. Hay otro camino. Ese camino es apelar al diálogo, apelar a la comunicación, conversar para tratar de resolver el problema, ¿no? Si no hay nadie que le diga eso al niño Pepito, entonces Pepito va a crecer interiorizando la siguiente idea. Cuando 2 adultos tienen un conflicto, tienen un problema, lo resuelven a golpes o lo resuelven gritando, ¿no? Si nadie corrige en ese momento esa idea que está viendo Pepito, esa escena, entonces él va a creer pensando que es lo más natural, ¿no? Si él lo ha visto, los adultos cuando tienen un conflicto pelean y gana el que pega más fuerte, ¿no? Entonces después cuando tenga un conflicto con un compañerito por un borrador o un tajador o un color, él también va a terminar golpeando. Y en buena cuenta no va a ser tantos culpas, sino que él fue aprendiendo, porque la sociedad fue moldeando un poco sus acciones, ¿no? En ese sentido es que entiendo que nuestra sociedad todavía sigue rasgos o todavía, digamos, cultiva rasgos de violencia, ¿no? Y muchas veces esta violencia es normalizada. Yo crecí en un barrio bastante movido, en el Rima, ¿no? En Lima. Y yo recuerdo que aquí habían zonas, ¿no? Donde uno no podía caminar a ciertas horas, ¿no? Incluso mi mamá decía, ya vas a ir a comprar. No, mejor espera una hora, ¿no? O mejor si vas a ir, ve con alguien y ve por este lado, da toda una vuelta, ¿no? Porque se entendía que en esa zona o asaltaban o golpeaban, ¿no? Entonces ya la gente había internalizado eso, y era normal, entonces ya buscaban solo vías, digamos, para evitar eso, porque lo otro ya, digamos, era impensable, digamos, confrontarlo, ¿no? Entonces, poco a poco, la violencia nos ha ido sitiando y nos ha ido generando esa conciencia de normalidad, ¿no? No podemos, digamos, negarlo, no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? Entonces, así como el niño que ve la violencia y la aprende, igual, ¿no? A nivel social, cuando ve en televisión o en los periódicos, ¿no? Un tipo de violencia, la sociedad también va normalizando. Y eso a la larga va a generar todavía conflictos mayores, ¿no? Y eso se debe también por el grado, digamos, de inseguridad que se vive en todo el país, ¿no? Y me arriesgaría a decir incluso en buena parte del mundo, ¿no? Pero todavía hay focos donde eso no ocurre. Yo les comenté ayer que había estado en Cuba en el 2018, ¿no? ¿Qué experiencia, digamos, rescaté para mi ejercicio como docente, ¿no? Fue precisamente la siguiente anécdota. Yo cuando llegué, los primeros días quería llegar a algún lugar, me acercaba a un oficial y le decía, disculpe, ¿cómo hago para llegar a casa en las Américas, ¿no? Y entonces el policía de pronto me decía, pero hombre, chico, venga, y por poco me abrazaba, ¿no? O me acercaba una señora, ¿dónde puedo conseguir, digamos, comida? Quiero comprar fruta o algo, ¿dónde consigo? Pero, hijo, te llevo, y por poco y me abrazan y me llevan, digamos, cargado, ¿no? Entonces yo me puse a pensar, ¿qué hace que estos cubanos sean, digamos, tan confiados, ¿no? Tan amenos, tan entregados al otro? Porque son muy táctiles, ¿ah? Son bien táctiles. Siempre que te acercas, algo te tocan, ¿no? Te tocan el hombro, te dan la mano, te quieren abrazar, son bastante táctiles, ¿no? Nosotros, en cambio, o por lo menos yo y a partir de las otras que conozco aquí, ¿no? Gente aquí no es muy táctil, ¿no? Más bien si alguien te toca, uno ya se siente ofendido o se siente vulnerado, ¿no? Pero allá no, es una cultura distinta, ¿no? ¿Y qué ocurría?
me puse a pensar, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Por qué son tan confiados, tan entregados a los demás? Luego, haciéndoles una serie de preguntas, me di cuenta de que en realidad la mayoría de amigos que yo conocía ya cubanos, ¿no? Casi ninguno había sufrido un robo, ¿no? Casi ninguno. Uno me dijo que le habían robado, pero ¿cómo? Estaba en la guagua es el transporte público, ¿no? Estaba en la guagua y alguien le había sacado el celular. Ya, ese había sido el robo que había sufrido, ¿no? Y entonces yo me puse a pensar, claro, de repente es por eso, ¿no? O sea, el nivel de inseguridad, el nivel de violencia que hay a nivel social no es tan fuerte. Por eso es que, digamos, todavía existe ese ánimo de confianza frente al otro, ¿no? A mí me robaron la primera vez cuando tenía entre 15 y iba a cumplir 16, ¿no? Estaba caminando por una avenida aquí del distrito y de pronto sentí que alguien me agarró del cuello y me puso un cuchillo aquí en la costilla, otro me agarró los pies para que no pueda moverme y un tercero empezó a rebuscarme en los bolsillos y demás, ¿no? Ya, esa fue mi primera experiencia de robo, ¿no? Entonces, claro, si yo comparo la situación nuestra, ¿no? Con la situación que viven ellos, sobre todo en La Habana, ¿no? Claro, ahí la gente como no ha tenido esta experiencia de violencia, de asaltos, de inseguridad, entonces todavía confían en los demás, ¿no? Si alguien se acerca, confían en él, ¿no? Porque no los han asaltado, no los han revolcado para robarles y demás, ¿no? En cambio aquí me puse a pensar, ¿no? Aquí en la ciudad, si alguien se me acerca y me dice, oye, me toca el hombro, ya yo como que agarro más fuerte mi celular, ¿no? Las chicas agarrarán más fuerte su cartera, ¿no? Porque aquí que alguien se te acerque de ese modo es sospechoso, ¿no? Es sospechoso porque hemos perdido ya ese ánimo de confiar en el otro, ¿no? La sociedad un poco ha ido moldeando nuestra actitud y nos ha puesto siempre en alerta cuando alguien se acerca más de lo debido, o nos toca el hombro, o nos entabla la conversación en la calle, ¿no? Ya uno lo toma con sospecha, ¿no? Pero sí, eso se debe, insisto, al grueso de inseguridad que vivimos, ¿no? Por cierto, ¿a cuántos de aquí, o mejor dicho, voy a invertir la pregunta, ¿no? ¿A quién de este grupo no le han robado ninguna vez en su vida? Presente. A ver, Denis, nunca. Jamás, profe. Ah, bueno, será la oportunidad entonces. Mira, ya, pero de 23 solamente uno, ¿no? De 23 personas que estamos aquí, solamente uno no ha sufrido un robo, ¿no? Eso ya es síntoma de algo también, ¿no? Pero bien, qué suerte, ojalá que te mantengas así intacto por largo tiempo. Pero bien, entonces somos una cultura, digamos, muy volcada a la violencia, ¿no? Entonces, cuando estamos en la audiencia de conciliación, tenemos a dos personas que han tenido una relación, digamos, bastante cercana y que un determinado conflicto o determinados conflictos han terminado minando esa relación. ¿Qué cosas podemos hacer nosotros para que esa relación, o podamos ayudar a que esa relación pueda, digamos, encontrar un punto en común y generar un ánimo de conversación franca y clara para que puedan conversar con el fin de llegar a un acuerdo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Podemos recurrir a ciertas estrategias, a ciertas técnicas, ¿no? Que se utilizan en conciliación. Bueno, en realidad se utiliza en el ánimo de la negociación, porque es, digamos, una suerte de ejercicio para negociar con el otro, pero eso implica también una comunicación, ¿no? La negociación, por ejemplo, no se podría dar si es que no hubiera un, digamos, proceso adecuado de comunicación. En la medida en que hay un buen proceso de comunicación, entonces se da una negociación. ¿Bien? Ahora sí, entonces voy a compartir nuevamente la pantalla. Bien, técnicas de la comunicación. Una de las primeras técnicas que debemos tomar en cuenta es la escucha activa, ¿no? ¿Y qué cosa significa escucha activa? Y ya digamos por el nombre ya se irán dando cuenta de que si hay una escucha activa es porque también hay una escucha pasiva, ¿no? Una escucha pasiva vendría a ser un tipo de escucha en donde el receptor se limita simplemente a escuchar sin intervenir, sin interactuar, sin generar retroalimentación, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues hay dos personas que están conversando, una pareja, ¿no? Y una le dice al otro, oye, mira, esta semana he tenido problemas con mi familia, ¿no? Y mi mamá, y luego mi papá, y luego mi hermano, ¿no? Y el otro simplemente está escuchando, ¿no? Le dice, sí, mira su celular, ¿no? Sí, pues, ¿no? Y nada más, ¿no? Ya, ese podría ser un ejemplo de escucha activa, ¿no? Es decir, alguien que está escuchando, sí, está escuchando,
pero no lo está haciendo activamente, sino lo está escuchando pasivamente, ¿no? Se limita simplemente a ser receptor, ¿no? En la escucha activa, por el contrario, el que está escuchando se involucra con aquel mensaje que le están dando y procura también, digamos, preguntar, informarse, generar interacción, retroalimentar, etcétera, ¿no? Ahora, esa atención, esa forma de escuchar al otro, no sea solamente en el plano, digamos, auditivo, sino también se expresa en el plano corporal, ¿no? Por ejemplo, alguien empieza a hablarme y me cuenta y me dice que tiene dificultades, yo lo podría preguntar, ¿no? Bueno, ¿y qué hiciste al final, no? Uy, qué complicado, mira, pero alguien más te ayudó, de repente tu hermana o tu papá, ¿no? Es decir, me involucro, hago preguntas y la disposición misma de mi cuerpo también le expresa que le estoy prestando atención, ¿no? Oye, sí, y dime, cuéntame más. Uy, ¿no? Los gestos, todo lo que yo hago, le está diciendo a esa persona que yo estoy prestando total atención a lo que me está diciendo. Y normalmente cuando una persona se siente escuchada, cuando siente que le prestan atención, entonces presta una mayor predisposición a querer seguir conversando, ¿no? Piensa, ¿no? Él sí me está prestando atención, entonces voy a confiar en él, voy a seguir contándole lo que pasó, ¿no? Entonces, eso significa la escucha activa, ¿no? Es decir, el lograr demostrarle a la otra persona, ¿no? Porque en realidad uno lo está haciendo, ¿no? Demostrarle que uno está por entero, ¿no? Atento a todo lo que dice, ¿no? Incluso podemos reforzar algunas ideas preguntando, ¿no? ¿Cuándo fue que me dijiste que eso ocurrió? ¿Fue el día miércoles por la tarde? Sí, Luis, fue el día miércoles por la tarde. Allá, ¿no? Entonces vamos confirmando datos y esa persona se va dando cuenta que sí le hemos prestado atención, ¿no? Entonces, en la escucha activa decimos, ¿no? Que consiste en concentrarnos en lo que dice el otro, ¿no? Me concentro en lo que dice el otro, dejando por el momento mis propias ideas, ¿no? Y para luego ponernos en el lugar de la otra persona. Eso ya lo habíamos mencionado también, ¿no? Es lo que nosotros habíamos llamado empatía, esa capacidad que tengo yo de ponerme en el lugar de la otra persona y que en realidad no es muy fácil hacerlo, ¿no? Ser empático en realidad no es sencillo. Hay que, digamos, trabajar ese aspecto, ¿no? De ponerme y pensar, ¿no? Y ponerme en el lugar, ponerme en sus zapatos, ¿no? Hay, digamos, por ejemplos de autores que han lograr eso, ¿no? Y si uno revisa su poesía se va a poder dar cuenta, ¿no? Uno lee un poema y queda conmovido. ¿Por qué? Porque el poeta o el autor es capaz de transmitir palabras y, digamos, un sentimiento, una emoción. Y cuando uno lo lee, entonces de pronto, ¿no? Se siente conmovido, es decir, ese autor, ese poeta, digamos, generó empatía en ti, porque hizo que tú por un momento te pongas en el lugar de la otra persona, ¿no? Eso, por ejemplo, se puede ver también a modo de ejemplo, ¿no? En algunas películas, ¿no? Piensen ustedes en alguna película que es, digamos, de corte, digamos, dramática o nostálgica, ¿no? Cuando uno de los, digamos, personajes, digamos, pasa por una peripecia o por un momento complejo, uno incluso podría ponerse en el lugar de ese personaje y llorar, ¿no? Llorar o indignarse, ¿no? Hay una película que es bastante popular, muy comercial, Titanic, ¿no? Y estoy seguro que en la escena en la que el personaje, creo que se llama Jack, ¿no? Jack Dawson, cuando Jack, digamos, muere congelado en el agua por salvarle la vida, digamos, a ella, a la chica, a su pareja, de quien se había enamorado en el barco, ¿no? Estoy seguro que la mayoría, digamos, no pudo evitar sentir, ¿no? Cierta sensación de, ¿y por qué, no? Y estoy seguro que también hubo gente que de pronto se emocionó y lloró, ¿no? Y lloró y se conmovió, ¿no? Y se dolió de la muerte de él, ¿no? Ya, digamos, el director de cine, el que, digamos, armó la película, el que la dirigió, logró, digamos, generar empatía contigo, ¿no? O sea, el personaje logró generar también empatía contigo, ¿no? Porque no fuiste indiferente a su muerte, no fuiste indiferente a lo que le ocurría, sino que de alguna forma también te trastocó, ¿no? De alguna forma te afectó. Entonces, eso es la empatía, ¿no? Lograr que uno pueda sentir lo que a la otra persona le está pasando, ¿no? Ahora, tratar de sentir, dije, no he dicho de sentir directamente, ¿no? Sino de tratar de ponernos en el lugar, porque yo recuerdo que hace un tiempo antes de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, falleció el papá de un amigo, ¿no?
Y yo me acerqué y le dije, él se llama Eleazar, ¿no? Le dije, Eleazar, ¿no? Lo siento mucho, ¿no? Yo en realidad tengo todavía a mi padre vivo. Yo no, digamos, podría decirte, digamos que, o no podría decirte cómo enfrentar ese momento porque yo mismo no lo he pasado. Lo que puedo hacer es tratar de ponerme en tu lugar, ¿no? Y tratar de, digamos, decirte que mantengas la fortaleza, ¿no? Pero no puedo decirte, digamos, cómo reaccionar, porque yo mismo no lo he vivido. El día que mi padre, digamos, ya no esté conmigo, entonces ese día de repente sí sabré qué decirle a alguien que ha perdido a un padre, ¿no? Porque yo mismo habré participado de esa experiencia. Pero hasta que no llegue ese día, lo que puedo hacer es tratar de ponerme en la situación del otro, ¿no? Entonces, si uno no ha vivido una experiencia similar, digamos, a la situación que genera, ¿no? O que tiene delante, entonces lo que uno puede hacer es tratar, digamos, de ponerse en la situación del otro. Pero si uno ha vivido, digamos, esa situación, entonces no es tan complicado, digamos, ponernos en la situación del otro, ¿no? Digamos, no sé, pues conocemos a alguien que ha tenido una ruptura de pareja, ¿no? De varios años. Y si uno mismo, digamos, ha pasado por esa situación, por ese momento, entonces uno, digamos, puede encontrar las palabras adecuadas porque ya pasó esa situación, ya vivió esa experiencia, ¿no? No se puede, digamos, hablar con mucha facilidad sobre algo que no se ha vivido, ¿no? Que no se ha experimentado. A propósito de esto, yo recuerdo una anécdota de Mahatma Gandhi, ¿no? Este líder, digamos, pacifista, revolucionario pacifista, que generó todo un movimiento importantísimo en la India con el ánimo de independizarse de Gran Bretaña, ¿no? Lo que ahora llamamos Inglaterra. Entonces, ¿qué cuentan de Gandhi, ¿no? Dice que Gandhi ya tenía una fama de ser un hombre sabio. Y un día una señora lleva a su hijito, a su hijo, y le dice, maestro, ¿no? Mi hijo come mucho dulce, ¿no? Come mucho azúcar, entonces yo quiero que usted le diga que eso le hace daño, por favor, que no siga comiendo azúcar, ¿no? Entonces Gandhi miró a la madre y le dijo, regrese en 4 días, ¿no? Entonces pasaron los 4 días, la señora vino con el niño y le dijo, maestro, ¿no? Estamos aquí, ¿no? Entonces Gandhi se arrodilló, miró al niño y le dijo, no comas azúcar, porque eso daña tu salud, ¿no? Entonces, la señora, sorprendida, ¿no? Le dijo, pero si solo iba a decirle eso, ¿por qué me dijo que regrese dentro de 4 días, ¿no? ¿Por qué no le dijo eso en el momento mismo cuando vinimos, ¿no? Entonces Gandhi le dice, lo que pasa es que hasta hace 4 días yo también consumía azúcar, me dijo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lección que está dejando ahí la anécdota, ¿no? Es decir, uno no puede predicar sobre aquello que no vive, que no experimenta, ¿no? Porque eso es muy fácil, ¿no? Decir, oye, tienen que hacer esto y tienen que hacer lo otro. Es más fácil, digamos, predicar sobre eso, ¿no? Yo recuerdo que aquí en la universidad vino un profesor, creo que era cubano bogotano, ¿no? Porque vivía en Colombia. Y él dio una charla así magistral sobre, digamos, la historia de las revoluciones en América Latina y demás, ¿no? Y luego, con unos amigos, tenemos un proyecto de revista y lo llevamos a la sala de profesores y lo entrevistamos, ¿no? Y entonces empezó a hablarnos, ¿no? Sobre todo de las revoluciones del siglo XX, ¿no? Y entonces, en un momento dado, nos dijo, pero miren lo que está pasando acá, chicos, ¿no? Yo estoy aquí hablando de todo y de esto y que el otro, pero hablar así de la revolución, sentado, con un pupitre y con estudiantes, eso es muy sabroso, dijo, ¿no? Lo difícil es anteponer el pecho a las balas. Y esos hombres sobre los que hablamos lo hicieron, ¿no? Fueron capaces de anteponer el pecho a las balas. Ahí está la valentía. No que nosotros acá vamos a hablar horas y horas de la revolución, juzgarla. Fue buena, fue mala, correcta, inadecuada, lo que fuese, ¿no? Pero es muy sencillo hacerlo así sentado, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Uno predica siempre con el ejemplo, ¿no? Si uno quiere hablar sobre un determinado tema, entonces tiene que conocer ese tema, ¿no? Nosotros lo decía de Negri también, ¿no? Quien no conoce sobre el tema no tiene derecho a hablar, decía él, ¿no? Pero bien, entonces la empatía supone eso, ¿no? Tratar de ponerme en la situación del otro y si conozco o he pasado una situación, digamos, similar, entonces no va a ser, digamos, tan complejo como si no hubiera tenido esa experiencia, ¿no? Bueno, la escucha activa, ¿qué más supone, no? Mostrar interés por las conductas no verbales y paraverbales, ¿no? Eso ya lo habíamos visto ayer, ¿no? Es decir, prestarle atención a todos los gestos, a los tonos de voz que están utilizando y demás, ¿no? Porque eso también, digamos, nos ofrece un tipo de información, ¿no? Si viene una señora y de pronto empieza a hablarnos, pero sí, señor conciliador, mira hacia abajo,
se mueve de una forma, digamos, bastante particular, coge sus manos, ¿no? Entonces nos está dando síntomas de nerviosismo, de inseguridad. ¿Y qué podemos hacer allí? Invitarla, generarle confianza. Bueno, dígame, señora, no sé, Rosa, ¿no? Tranquila, recuerde que esta es, digamos, es una ocasión en la que podemos conversar libremente, así que por favor, ¿no? Yo le invito a que pueda, digamos, decirlo sin temor, digamos, a que cualquier tipo de información quede aquí registrada. ¿No? Todo lo que nosotros vayamos a conversar solamente quede entre nosotros, ¿no? En el acta de conciliación solamente van los acuerdos, en caso de llegar a acuerdos, ¿no? Así que, por favor, tenga la mayor libertad, ¿no? O sea, invitarla a que, digamos, se abra, invitarla a que pueda, digamos, compartir un poco su experiencia de una forma no tan tímida, ¿no? No tan desconfiada, ¿bien? Entonces, prestarle atención a todos esos detalles o a las conductas no verbales, por ejemplo, ¿no? Estamos en la audiencia, una de las partes está hablando y el otro empieza como que a fruncir el ceño, ¿no? Y empieza a molestarse, empieza a poner puños en sus manos. Ya, si vemos algo como eso, debemos también prestarle atención, ¿no? No vaya a ser que la situación se nos desborde, ¿no? Y la cosa se nos vaya de las manos. El conciliador tiene que estar atento a todas esas situaciones, ¿no? A esos pequeños gestos de malestar, de disgusto, o incluso de alegría, ¿no? Podemos ver que de repente la señora, ¿no? Está contando su experiencia, de pronto dice algo que han vivido esas dos personas, ¿no? Y se ríe, y la otra persona se ríe. Ya, punto a favor, tratar de aprovecharnos de eso, ¿no? Tratar de sacarle el mayor provecho a esos momentos, ¿no? ¿Para qué? Para que el ánimo de conversación en la mesa de conciliación pueda, digamos, desarrollarse en ese sentido, como si fuera una conversación. Porque ese es el sentido, ¿no? Es una conversación entre tres personas, ¿no? Que intentan resolver un conflicto, ¿no? Pero ojo, como les dije hace un momento, eso no es sencillo. Las partes no vienen con el ánimo de querer colaborar, por el contrario, ¿no? Vienen con una suerte de hostilidad, no se muestran amigables, ¿no? Más bien muestran su lado más hostil, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta todos esos gestos, ¿no? La forma del rostro, cómo usan las manos, cómo hablan, el tono de voz que utilizan, si gritan, por ejemplo, ¿no? También, digamos, debemos percatarnos de eso, o si no están respetando los acuerdos que hemos tomado en el monólogo de apertura, ¿no? Como las normas de, digamos, de conducta, ¿no? Entonces, si vemos que alguien interrumpe a la otra persona, levanta la voz y está gritando, podemos recordarle, ¿no? Disculpe, señor Martín, habíamos acordado que íbamos a respetar los tiempos de intervención y que además nos íbamos a tratar con cordialidad, ¿no? Evitando los gritos y las faltas de respeto. Así que yo, por favor, le invito a que, digamos, respire un poco para poder seguir conversando, ¿no? Y ya está, ¿no? Hacerlo con mucha asertividad, de forma directa, ¿no? Sin rodeos, ¿no? Y sin vulnerar, digamos, a la otra persona y tampoco sin vulnerarnos a nosotros al quedarnos callados, ¿no? ¿Qué más? Tratamos de captar dos aspectos importantes en lo que dice esa persona, los hechos y los sentimientos, ¿no? Esto también ya lo habíamos mencionado, ¿no? En un conflicto siempre hay dos elementos que se involucran. Por un lado están los hechos y por el otro lado los sentimientos, ¿no? Los hechos es, digamos, o son lo que han generado, digamos, el conflicto en sí mismo, ¿no? Puede ser cualquier tipo de situación que ha generado un conflicto. Ese es el hecho en sí mismo. Pero este hecho arrastra consigo una serie, digamos, de implicaciones en los sentimientos o de emociones, ¿no? No sé, pues yo de repente estaba, no sé, pues construyendo mi casa, estaba levantando una pared y el maestro no trabajó bien, la pared se cayó al costado y, no sé, pues destrocé la antena de DirecTV que tenía el vecino, destrocé un lavadero, ¿no? Entonces, el hecho mismo vendría a ser eso, ¿no? Que mi pared ha destrozado, digamos, su lavadero, ha destrozado una antena de televisión por cable, ¿no? Ese es el conflicto, ese es el hecho. Pero luego resulta, ¿no? Que el vecino recién había instalado esa antena y que justo esa tarde había un partido importantísimo que él era un hincha acérrimo y que no que se quería perder, pero con la caída del muro iba a perderse el partido. Entonces, el hecho mismo, es decir, la caída de la pared y el destrozo de la antena y el lavadero, trae a sí mismo en el vecino una sensación de rabia o de frustración o de incomodidad o de molestia, ¿no? Es decir, el conflicto en sí mismo arrastra un conjunto de sentimientos y emociones que muchas veces hace que se junten demasiado y no se pueden separar, ¿no? Nosotros como somos los terceros, ¿no? No estamos involucrados directamente, sino que estamos viendo como un tercero, ¿no? Lo que está ocurriendo. Entonces podemos tomar mejores estrategias y separar estas dos situaciones, ¿no? Porque ocurre lo mismo que pasa
cuando, digamos, hay una batalla, ¿no? Ustedes saben que cuando el general dirige una batalla, no es que él va a pelear, digamos, en la vanguardia, adelante, ¿no? Él siempre está como un juego de ajedrez, él está mirando desde una colina alta, ¿no? Y está viendo cómo se desarrolla, digamos, la pelea. Entonces luego manda un batallón, luego ordena que vayan otros, pide que otros, digamos, rodeen la colina para que ataquen por detrás, busca estrategias, ¿no? Porque él no está directamente involucrado en la batalla, sino que él está mirando como un tercero. Y eso le da a él la posibilidad, ¿no? De, digamos, mirar por arriba y ver qué otras posibilidades hay, ¿no? Porque a veces el estar en un conflicto mismo hace que uno se involucre y se sigue y solamente vea, digamos, lo que tiene delante, ¿no? Y no lo que tiene un poco más allá, ¿no? Y eso también es importantísimo. No solo es importante, sino es importantísimo. ¿Bien? Entonces, separar los hechos de los sentimientos. ¿Qué más? Debemos tratar de resumir o parafrasear. Ahora vamos a ver en qué consiste el parafraseo, ¿no? Ya lo voy adelantando. El parafraseo consiste en reproducir el mensaje que esa persona me ha dado, pero quitándole cualquier tipo de connotación negativa, ¿no? Digamos, una señora empieza y dice, lo que pasa, señor cocinador, es que acá el señor Ramón, ¿no? Es un mentiroso porque dijo que me iba a pagar en 5 meses y no me ha pagado. Entonces es un mentiroso, ¿no? Entonces yo hago un parafraseo y le digo, señora Juan, a ver, lo que usted trata de decirme es que aquí el señor, digamos, Juan, contrajo una deuda con usted hace 5 meses y que hasta ahora él no le ha pagado. ¿Es eso cierto? Sí, me diré, ¿es eso cierto? He hecho un parafraseo rápido, ¿no? Es decir, he logrado repetir el mismo mensaje que ella me dijo, pero evitando, digamos, los adjetivos como es un miserable, es un mentiroso, engañador, lo que fuese, ¿no? Y eso es un parafraseo. Ahora lo vamos a ver con detenimiento, pero ya lo voy adelantando, ¿no? En la escucha activa nosotros resumimos, parafraseamos, sin opinar ni juzgar, ¿no? Eso es importante, ¿no? Repetimos lo que hemos escuchado y tratamos de mencionar en esa repetición, ¿no? Los hechos y los sentimientos, ¿no? Debemos prestarle atención a ambos, ¿no? Pero luego, cuando sigamos desarrollando la audiencia, nos vamos a dar cuenta que, si bien hemos separado hechos y sentimientos, nosotros luego nos volcamos por entero solo a trabajar los hechos, ¿no? Sí, claro, tomamos en cuenta los sentimientos, pero trabajamos a la base de hechos. Eso es lo que nos indica también el modelo Harvard, ¿no? El modelo Harvard, como ustedes saben, se preocupa por tratar de resolver los conflictos llegando a acuerdos previa identificación de los intereses, ¿no? Es decir, para poder identificar los intereses tengo que conocer muy bien el conflicto. Para conocer bien el conflicto tengo que separar el hecho mismo del conflicto de las emociones y sentimientos que las involucran. ¿Qué más? Debemos tomar en cuenta que, bueno, debemos preguntar al otro, ¿no? Si, digamos, nos hemos dejado entender y si en caso no hemos sido claros, pedir que pregunten, ¿no? Que nos digan si es que algo no ha quedado claro, si acaso es necesario que repitamos algo más, que agreguemos información, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Debemos usar preguntas para seguir adelante en vez de ofrecer consejos o dar sugerencias, ¿no? Eso es importante, ¿no? Nosotros no optamos, nosotros solamente estamos recabando información, ¿no? Y estamos, digamos, tratando de aclarar que la información que nos han brindado es la correcta, ¿no? Si tiene alguna idea en mente, o sea, como conciliador, ¿no? Sería bueno no preguntar todavía, no, insisto, no juzgamos, no opinamos, simplemente escuchamos y tratamos de corroborar que lo que hemos escuchado, el mensaje que ha llegado a nosotros, ha sido el adecuado, ha sido el correcto, ¿no? Es importante que seamos imparciales, ¿no? No debemos tomar partido por nadie, ¿no? Esto de la imparcialidad, ¿no? Hay que, digamos, aprender a separarlo también de la neutralidad, ¿no? Porque eso también lo van a ver más adelante, pero desde ya tienen que manejarlo, ¿no? La imparcialidad no es lo mismo que la neutralidad. Imparcialidad significa, cuando yo estoy ya en la audiencia de conciliación, yo no parto por una parte, yo no voy a favor o en contra de Juan y de la señora Pepita, ¿no? Sino que me voy a mostrar imparcial, ¿no? Como voy a tener una mirada objetiva, ¿no? No va a tratar de tender a favorecer hacia un lado ni hacia el otro, ¿no? Eso es la imparcialidad. Entonces, ¿qué cosa es la neutralidad? Creo que yo he mencionado, ¿no? Cuando a mí me invitan a formar parte de una audiencia de conciliación, cuando me cursan la invitación como conciliador, yo tengo que revisar quiénes son las partes que están en conflicto.
Entonces veo los documentos y me entero si es que acaso alguna de esas partes es algún conocido mío. En caso de que fuese un conocido mío, yo tengo que abstenerme de llevar el proceso, la audiencia de conciliación, porque entiendo que si yo asumo esa audiencia no voy a poder actuar de forma imparcial, porque conozco a alguien y porque además esa persona, por conocerme, podría asumir que ya tiene, digamos, la victoria en esa audiencia de conciliación, y eso no tiene que ocurrir, ¿no? Eso lo van a ver sobre todo en el módulo de ética. El jugador tiene que abstenerse, no puede, digamos, digamos, seguir una audiencia de conciliación si ha identificado que a una de las partes él, digamos, la conoce, ¿no? Entonces, eso es la neutralidad. Yo me mantengo neutro en el proceso. Si conozco a alguien, me abstengo. Eso es neutralidad. Y la imparcialidad es cuando ya estoy en la audiencia de conciliación, ¿no? Es decir, no conozco a ninguna de las partes, no conozco a la audiencia. Cuando estoy en la audiencia, no me voy a favor ni en contra u otra parte, ¿no? Eso es la imparcialidad, ¿no? Tenerlo en claro, ¿no? No es lo mismo decir un conciliador es neutral, no es lo mismo que decir que un conciliador es imparcial. Son dos conceptos distintos, ¿bien? Por eso aquí dice, es importante que no debemos tomar partido por nadie, debemos ser imparciales, ¿bien? Eso es básicamente la escucha activa, ¿no? Dos momentos, una estructura, digamos, bastante general, ¿no? La primera es la atención, cuando estamos escuchando atentamente lo que nos dice, digamos, la otra parte, ¿no? Esa es, digamos, la primera parte. Hemos recibido un mensaje, ¿no? Y ya hemos escuchado, hemos tomado nota. Es la confirmación, ¿no? Señora Juana me ha dicho que aquí vive en su casa hace, no sé, pues un año, y en los últimos 5 meses no le ha pagado el costo que habían acordado, el costo mensual, ¿no? Por el alquiler de la vivienda, ¿no? Entonces, ya me ha dado esa información y luego yo confirmo, ¿no? Señora Juana, lo que usted trata de decirme es de que aquí el señor Pepito, ¿no? Vive en su, digamos, en el local donde usted, digamos, ofrece cuartos, departamentos, y que tiene un contrato firmado hace un año, pero que en los últimos 5 meses él no ha pagado la renta mensual. ¿Es eso cierto? Ah, sí, señor conciliador, es eso cierto, ¿no? Entonces yo confirmo esa información que me ha llegado, ¿no? No solamente es que la recepciono, sino que la reproduzco, ¿no? Con todos los datos, detalles y información necesaria para que esta persona pueda corroborar que efectivamente así es, ¿no? Entonces, eso es la escucha activa, ¿no? Prestar atención con la disposición total de mi cuerpo, ¿no? Cerciorarme, preguntar, interactuar, ¿no? Y luego de que ya recibí esa información, ¿no? Entonces, esos dos momentos son básicamente los que vamos a encontrar dentro de nosotros llamamos la escucha activa, que es la primera estrategia o la primera técnica que vamos a utilizar en una audiencia de conciliación. Muy bien. Seguimos avanzando. Hasta aquí, hasta lo de escucha activa. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? ¿O de repente desea que vuelva a aclarar algún aspecto, algún punto? ¿O está todo claro? Está todo claro, doctor. Excelente, muchas gracias. Entonces seguimos avanzando. Me voy a compartir pantalla. Ya, ahora vamos a ver la técnica del parafraseo, ¿no? Ya había adelantado más o menos en qué consistía esto del parafraseo, ¿no? La paráfrasis es este ejercicio de reproducir el mensaje que me han dado, pero, digamos, dejando en el camino, limpiando ese mensaje de cualquier tipo de adjetivo negativo o connotación negativa que pueda tener, ¿no? Es decir, procurando siempre solo mantener un mensaje o un lenguaje neutro, ¿no? Insisto, ¿no? Viene aquí alguien y dice, lo que pasa, señor conciliador, es que este señor es un miserable, ¿no? Es un mentiroso, siempre me ha prometido que me va a pagar y no me ha pagado, ¿no? La última vez incluso habíamos acordado, dijo que iba a venir a mi casa, que iba a traer el dinero y no vino. Es un mentiroso y ya no le creo nada, ¿no? Es un miserable. Ya, entonces yo he recibido esa información y lo que hago en el parafraseo es tratar de reproducir aquello sin, digamos, ¿no? Mantener esos adjetivos negativos, ¿no? Lo que usted me dice, señora María, ¿no? Es que aquí, no sé, el señor Javier, ¿no? Contrajo una deuda con usted ya hace, no sé, pues 10 meses, y que desde esa primera vez que acordaron el acuerdo, él no ha hecho el pago en ninguna de las ocasiones que habían previsto. ¿Es cierto, señora María? Sí, es eso cierto, ¿no? Pues, ¿ve? He reducido el mensaje procurando evitar cualquier tipo de connotación que traía en su primer momento ese mensaje, ¿no? ¿Qué más?
La paráfrasis como técnica nos permite demostrar al emisor que el mensaje es escuchado. Además nos permite cerciorarnos que estamos entendiendo al emisor de manera correcta, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Cuando nosotros reproducimos y le damos ese mensaje a la persona que nos ha hablado, que nos ha contado, digamos, o nos ha emitido el mensaje, ¿no? Cuando le reproducimos el mensaje, en otras palabras le estamos diciendo lo siguiente, ¿no? Señora, yo le he prestado atención y le he prestado atención en tal grado que incluso soy capaz de reproducirlo, que soy capaz de repetir ese mensaje que usted me ha dado, ¿no? O sea, le estoy prestando atención, ¿no? Entonces, la señora, cuando yo le repito el mensaje, inconscientemente va a asumir, digamos, ese contenido, ¿no? Va a decir, ah, claro, si no ha sido capaz de reproducir el mensaje que yo le he dicho, es porque sí me ha prestado atención, ¿no? Los datos, la información, todo ha sido correcto. O sea, en el fondo, sí me está prestando atención, ¿no? O sea, le damos también esa garantía a las partes de que las estamos escuchando. Y por el otro lado, ¿no? ¿Qué cosa estamos ganando? Al reproducir el mensaje en un lenguaje neutro, estamos educando un poco el tono de la conversación que vamos a seguir más adelante. Eso me ha pasado a mí infinidad de veces, ¿ah? A veces las personas en la audiencia empiezan a hablar con adjetivos, un poco tratando de descalificar a la otra persona, ¿no? Pero cuando ya yo iba reproduciendo, digamos, el mensaje de forma neutra, evitando esos adjetivos que habían utilizado, las personas mismas se daban cuenta, ¿no? Y habrán dicho, a ver, el conciliador ha repetido el mismo mensaje que yo le dije, pero no ha dicho, digamos, lo que yo había, o las palabras con las que yo había agredido a la otra persona, ¿no? Y la siguiente vez que intervienen ya se cuidan ya de utilizar adjetivos, ¿no? Negativos, cada vez es menos, hasta que al final de la conversación ya el lenguaje toma, digamos, un sentido neutral, ¿no? Cada vez menos insultante, cada vez menos agraviante, cada vez menos adjetivan al otro, ¿no? Así, entonces, digamos, el parafraseo ayuda mucho en este sentido, ¿no? Ordena los pensamientos, ordena las ideas, nos permite cerciorarnos de que el mensaje ha sido entendido a cabalidad, del mismo tiempo va moldeando la forma de hablar de las partes, ¿no? Las va dirigiendo hacia un tono más cordial, más objetivo, ¿no? Bien. Esto es más o menos lo que ocurre, ¿no? Ya, cuando las personas vienen, a veces tienen un revoltijo de ideas o de cosas en la cabeza. ¿Qué hace el conciliador? Simplemente trata de darles un orden, trata de darles una orientación, ¿no? Se va estableciendo como una suerte de madeja que va ordenando el hilo de la conversación, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que logramos también con el parafraseo, de que las ideas que a veces pueden estar muy confusas en la cabeza de las partes pueden ir ordenándose poco a poco en la medida en que nosotros vamos, ¿no? Digamos, estableciendo estas técnicas, ¿no? Sobre todo está el parafraseo, ¿bien? Esta silueta que estoy presentando es bastante clarificadora, ¿no? O sea, el conciliador tiene que ser esa suerte de madeja o de ovillo que va ordenando, digamos, todo lo que se conversa dentro de la audiencia. Muy bien. Aquí hay un ejemplo de paráfrasis, ¿no? Y para esto sí voy a pedir que un voluntario o una voluntaria pueda leer primero lo que está aquí, lo de azul, lo de la señora Juana, ¿no? Que es el mensaje que nos va a dar ella, ¿no? Así que alguien, por favor, con voz clara y sonora y fuerte, para que pueda leer, ¿no? Este primer ejemplo. Al profesor. A ver, por favor. Su nombre es Soledad, doctor. Soledad. A ver. Bueno, ¿sí? Ya estoy harta de que Manuel llegue tarde a todos nuestros compromisos. La última reunión en casa de mi madre fue el colmo. Se retrasó más de 40 minutos, sabiendo lo importante que era para mí quedar bien frente a mis padres. Nunca lo lograré si mi esposo no contribuye. Bien, muchas gracias por su participación. Ahora a los demás, preguntas, ¿no? ¿Qué elementos en este mensaje, digamos, contienen una carga negativa, ¿no? Tienen una connotación negativa dentro de esto que su compañera ha leído? ¿Qué palabras podemos identificar, ¿no? Que tienen un contenido negativo? Creo que harta. Ya, muy bien. Que está cansada, que tiene la molestia, o sea, al momento de hablar, la señorita tiene la molestia de que
no cumple con el horario su esposo. Ya, muy bien, pero a ver, si nos atenemos a las palabras exactas, usted ya ha dicho una, muy bien, ya estoy harta, ¿no? Yo creo que harta, el colmo también, Ah, ya fue el colmo. ¿no? ¿Ya? ¿Hay alguna más? Una que tiene... Definitiva, profe, nunca lo lograré. Ya, muy bien, ¿no? Nunca lo lograré, ¿no? Ya está asumiendo un juicio ahí universal, ¿no? Jamás, nunca, ¿no? Hay un dicho popular que dice, ¿no? Que nunca digas nunca, ¿no? Nunca digas de esta agua no beberé, ¿no? Incluso hay una canción que Corazón Serrano hizo popular, ¿no? Pero bien, efectivamente, en el mensaje dice, ¿no? Ya estoy harta de que Manuel llegue tarde, ¿no? La última reunión en casa de mi madre, fue el colmo, ¿no? Luego, nunca lo lograré si mi esposo no contribuye, ¿no? Todas estas son expresiones que, digamos, si uno las quitara de este mensaje, el mensaje se podría seguir entendiendo de forma normal, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer el conciliador? El conciliador debe primero tomar en cuenta, no ejercer el mensaje, rápidamente analizar cuáles son las palabras que tienen un contenido negativo para tratar de evitarlas cuando yo voy a reproducir ese mensaje, ¿no? Por ejemplo, aquí el conciliador podría, digamos, parafrasear el mensaje de la señora Juana del siguiente modo, ¿no? Y decir, déjeme ver si le estoy entendiendo de manera correcta, señora Juana, ¿no? Lo que usted me dice, o lo que usted trata de decirme, es que se siente muy mortificada porque para usted es necesaria la puntualidad en Manuel, ¿no? Ojo, ahí estoy, lo que habíamos dicho hace un momento, ¿no? Separando hechos de los sentimientos, las emociones, ¿no? Aquí el conciliador empieza separando primero las emociones, ¿no? Dice, yo entiendo que usted está mortificada, le está prestando atención a esa parte. La señora Juana, cuando escuche el parafraseo, dirá, sí, efectivamente, yo estoy mortificada por esto, ¿no? Vamos ordenando sus pensamientos. Le decimos, déjeme ver si le estoy entendiendo de manera correcta, señora Juana. Lo que usted trata de decirme es que se siente muy mortificada porque para usted es necesaria la puntualidad en Manuel, que es el problema en realidad del mensaje que nos da, ¿no? ¿Cuál es el problema del mensaje que nos dio? La impuntualidad en Manuel. Eso es lo que ha generado su conflicto. Entonces le digo, y el retraso ocurrido en la última reunión en la casa de su madre no le permitió quedar bien frente a ellos, situación que es muy importante, ojo, para usted, y que le gustaría contar con el apoyo de Manuel en ese aspecto. ¿Es correcto lo que estoy entendiendo? Ah, sí, señor conciliador, ¿no? Es así, tal y como usted ha dicho, ¿no? ¿Ve? En el parafraseo, yo primero trato de ubicar cuál es ese núcleo que ha generado el conflicto, que está ahí en el mensaje. El mensaje que me dio la señora Juana es que ella está, digamos, para ella ya ha sido el colmo, está harta de que su esposo sea impuntual, ¿no? Y que eso le ha generado molestia. Entonces, en el parafraseo yo ubico rápidamente eso y trato de mencionarlo, ¿no? Primero mencionar el sentimiento que ha generado ese conflicto. En este caso, que está mortificada, ¿no? Que se siente, digamos, algo incómoda, ¿no? ¿Por qué? Porque su esposo es impuntual, ¿no? ¿Y qué más? Y luego abordamos la situación, ¿no? Y que la última vez en la casa de sus padres, esa impuntualidad de Manuel a usted no le permitió quedar bien. Y para usted es importante que esté frente a sus padres, ¿no? Entonces, preguntamos al final incluso, ¿no es correcto lo que estoy entendiendo? Sí, señor conciliador, me dirá, no, hay que agregar esto, hay que agregar aquello, perfilar, hay que quitar, etcétera, ¿no? Pero en buena cuenta, digamos, nosotros tratamos de atender todos los puntos posibles en el mensaje que nos han dado y luego reproducirlos evitando esa connotación negativa, ¿no? Entonces, insisto, digamos, este vendría a ser un ejemplo de paráfrasis, ¿no? Es decir, reproducción del mensaje, evitando, primero localizando los negativos y luego evitándolos, puliéndolos, ¿no? Podándolos, como ustedes quieran llamarlo, ¿bien? Eso es el parafraseo. ¿Y para qué nos sirve? El parafraseo permite que el conciliador, en primer lugar, verifique el mensaje que una de las partes le ha dado, ¿no? Y se cerciore de que eso es correcto, que el mensaje sea entendido de forma correcta. ¿Qué más? Las partes de un parafraseo podrán hacer correcciones pertinentes a su mensaje, eso es cierto, ¿no? A veces uno hace el parafraseo y la señora o el señor te pueden decir, ¿no? Así, señor conciliador, pero también eso, ¿no? Ah, pero también aquello, ¿no? No se olvide, señor conciliador, que también pasó esto, ¿no? Ah, ya, y vamos agregando eso al mensaje, ¿no? Y lo vamos parafraseando. ¿Qué más? Esto es evidente, ¿no? El punto 2. Un mensaje de connotaciones negativas, ¿no? Que digamos es lo más evidente, lo más saltante en esta técnica, ¿no? El parafraseo reproduce el mensaje descargando a ese mismo mensaje de la connotación negativa que tiene. Sobre todo el uso de adjetivos,
de ciertas palabras que puedan, digamos, generar cierto pesimismo, ¿no? En el ambiente, ¿no? Eso de que nunca lo voy a lograr, ¿no? Atribuyendo, digamos, un juicio de carácter universal, ¿no? Tercero, introduce al conciliador en la dinámica de la comunicación, ¿no? ¿Por qué? Porque el conciliador, al reproducir el mensaje, de alguna forma, le está diciendo a las partes que le está prestando atención, se está involucrando con, digamos, la conversación que tienen las partes, con el ánimo de llegar a un acuerdo, ¿no? 4. Identifica los sentimientos del emisor. Lo hemos visto, ¿no? Toda situación de conflicto supone siempre o arrastra consigo de manera inmanente un conjunto de sentimientos, emociones y demás, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a identificarlos y luego separarlos, ¿no? Identificarlos para luego, cuando hacemos el parafraseo, tratar de separarlos. 5. Ayuda a que la otra parte escuche de parte del conciliador el mensaje de manera neutra. 5 connotaciones negativas. ¿Qué significa esto? Cuando yo hago, digamos, la reproducción del mensaje, las partes están, digamos, escuchando ese mismo mensaje que nos dieron, pero ahora descargado de cualquier tipo de contenido negativo, ¿no? Insisto, esto en realidad funciona bastante. A mí siempre me funciona, porque, digamos, cuando se hacíamos las audiencias, digamos, previa a la pandemia, siempre nosotros utilizamos el parafraseo y luego veíamos el cambio, ¿no? Justo con algunos colegas, trabajamos en el mismo centro, notábamos ese cambio. Veíamos cómo las personas, ¿no? En el transcurso de la audiencia iban cada vez utilizando menos adjetivos o menos calificativos de la otra persona. Y al final, en la última parte, ya la conversación era mucho más cordial, mucho más objetiva, ¿no? Menos, digamos, agravante, ¿no? Entonces, sí, el parafraseo en realidad tiene ese ánimo transformador también en la forma de expresión de las partes, ¿no? Bien, la estructura del parafraseo, 3 partes, ¿no? La primera, cuando yo repito el mensaje que, digamos, la persona me ha dicho, ¿no? Yo repito el parafraseo. Luego está el cuerpo, ¿no? Que es lo dicho propiamente, ¿no? Y por último, el cierre. Yo verifico, ¿no? Verifico. Es decir, eso que hemos visto acá, permítanme, voy a retroceder un poco aquí, ¿no? Aquí podemos verificar esos 3 ejemplos, ¿no? Lo que, digamos, lo primero, lo que yo repito, ¿no? Déjeme ver si le estoy entendiendo de manera correcta, ¿no? Es como una suerte digamos, de fórmula de entrada, ¿no? Permítame, señora Juana, y me va a decir usted si acaso lo he entendido bien, ¿no? O como quieren empezar, déjeme, señor Martín, a ver si he entendido el mensaje que me ha dado, y empiezo, ¿no? Ya, esa es la primera parte. La segunda es dicho en sí mismo, lo que se repite, ¿no? Del mensaje, ¿no? Por ejemplo, aquí se siente muy mortificada porque para usted, Eso es lo que se ha dicho, ¿no? Y que yo he descargado del mensaje, ¿no? Y por último, me cercioro de que esa información, ¿no? Es correcta, ¿no? Es correcto lo que estoy entendiendo, señora Juana, ¿no? Es cierto esto que yo he repetido, señora Juana, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, ahí vemos esa estructura, ¿no? Lo que, digamos, yo repito al empezar, el mensaje propiamente dicho, y por último nos cercioramos con la pregunta, ¿no? ¿Es correcto lo que estoy entendiendo? Entonces, esa es la estructura, digamos, del entrar el cuerpo, que es lo dicho en sí mismo, el mensaje descargado de condiciones negativas, y por último el cierre, ¿no? Que es donde yo verifico, ¿es cierto lo que yo he entendido? ¿Es tal y como yo lo he mencionado, señora Juana? Sí, ¿no? Y ahí la señora me dirá, pues sí, es así, o bueno, hay que agregar esta información, o esto otro, lo que fuese, ¿no? Pero esta es la estructura básica del parafraseo, ¿no? Cuando uno va a parafrasear, esa fórmula, ¿no? Permítame, digamos, señor Javier, saber si es que ha entendido muy bien el mensaje, ¿no? Entrada. Usted me dice que, digamos, se siente algo agobiado porque en los últimos 5 meses, lo dicho, ¿no? Descargado ya de contenido y de, digamos, adjetivos negativos, ¿no? Cuando termino de dar ese contenido del mensaje, hago el cierre, ¿no? Es así, digamos, es lo que usted trató de decirme, señor Javier, ¿no? ¿Es correcto lo que yo he dicho? Ah, sí, señor conciliador, es correcto, ¿no? Entonces, esta es básicamente la estructura del parafraseo que nosotros debemos manejar, ¿no? Esto, insisto, lo van a evaluar cuando hagan ustedes su fase práctica, ¿no? Cuando, digamos, empiecen la audiencia de conciliación simulada en la última parte del curso, tienen, por favor, que recordar eso, ¿no? Lo de la escucha activa, no se olviden, ¿no? Notar, ¿no? Y preguntar, ¿no? Eso también les van a evaluar, ¿no? Como ustedes van anotando, digamos, se van cerciorando
y luego se hace parafraseo, ¿no? Cuando una de las partes termina de dar su versión de los hechos, uno tiene que hacer el parafraseo, ¿no? Y luego la otra parte, y se hace también el parafraseo. Eso es la primera fase de comunicación dentro de la audiencia, ¿no? No tienen que perder de vista, eso se va a notar, ¿no? A ver, van a evaluar si ustedes empiezan con esa fórmula, ¿no? Permítame ver, señor, no sé, pues Javier, si es que lo he entendido bien. Usted me ha dicho que ¿no? Y hechos, ¿no? Y al final, ¿es cierto lo que yo he dicho? ¿No? Esa fórmula, esa estructura, eso es lo que van a evaluar también ustedes, así que no se olviden, ¿no? Esa estructura tiene que mantenerse, ¿bien? Tiene que respetarse. Entonces, con respecto al parafraseo, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay algún, digamos, comentario? ¿Desean que explique algo? ¿O está bien? Todo muy claro. Ok, muchas gracias. Entonces, seguimos avanzando. Vamos a ver ahora la siguiente técnica, que es la técnica de preguntas, ¿no? Preguntar es un arte, ¿eh? Preguntar no es muy sencillo. Y en la audiencia de conciliación nosotros debemos preocuparnos porque, digamos, cuando empecemos a hacer las preguntas, no parezca que se trata de un interrogatorio. Y señor, ¿y qué día fue esto? ¿Y dónde estaba usted? ¿Y cuánto dinero tenía? ¿Y quiénes están involucrados? No tiene que ser así una metralla de preguntas, ¿no? Porque la persona que está delante de ti podría sentirse vulnerada, ¿no? ¿Pero qué es esto? ¿Por qué me están preguntando tanto? Podremos sentir incómodo, ¿no? Y cuando una persona se sienta, digamos, atacada, vulnerada, normalmente genera siempre una coraza invisible, ¿no? Y no vaya a ser que por generar esa coraza invisible, luego ya no quiera dar información o ya no quiera, digamos, tener esa predisposición a querer conversar, ¿no? Entonces debemos siempre cuidarnos de eso, ¿no? Ok, entonces voy a compartir pantalla para ver esta última parte, o bueno, esta parte de las preguntas, ¿no? Ay, perdón. ¿Qué hice? Es aquí. Ok, ya está. Preguntas, ¿no? Les he dicho yo que preguntar es un arte, ¿no? En realidad es una cuestión también que se va aprendiendo con el tiempo. Y yo les cuento, digamos, a partir de mi experiencia personal, ¿no? Yo cuando empecé mis primeras audiencias también muy nervioso, algo preocupado, porque no se me olvide algún punto del monólogo de apertura, por respetar, digamos, cada fase del proceso en la audiencia, ¿no? También muy nervioso. Entonces, al principio, en las primeras conciliaciones, en las primeras audiencias, yo conocía de cómo preguntar, qué tipo de preguntas existen y demás, ¿no? Pero cuando estás allí en la audiencia, ocurre de que a veces, no sé, pues, yo en mi caso particular, ¿no? Me ponía un poco nervioso antes de empezar, entonces trataba de hacer las preguntas adecuadas, pero luego me daba cuenta, al terminar, digamos, la audiencia, hacía yo mi propia autoevaluación, ¿no? Y decía, a ver, evaluemos mi desempeño, cómo lo he hecho, ¿no? ¿Cómo me he desempeñado esta vez? Y me daba cuenta cuando hacía esa evaluación, ¿no? Que había utilizado algún tipo de pregunta o tipos de preguntas en la audiencia, ¿no? Cuya información, es decir, cuya respuesta a esa pregunta, luego yo no utilicé en la audiencia, ¿no? Es decir, esa información quedó en el aire y, digamos, no la utilicé, ¿no? Entonces me fui dando cuenta de que a veces yo hacía preguntas cuya respuesta, cuya información no jugaba en el proceso de conciliación que tenía, ¿no? Entonces poco a poco, ¿no? En la experiencia misma, ya fui, digamos, haciéndome un poco más, como dicen popularmente, más ducho, ¿no? En hacer preguntas, ¿no? Y ya entonces solamente preguntaba lo necesario y lo puntual, ¿no? Pero a mí en lo particular me costó más aprender eso, ¿no? Yo sentía que al principio hacía muchas preguntas y, digamos, el resultado de esas preguntas, la respuesta a esas preguntas, al final no las utilizaba en la audiencia, ¿no? Pero no sé si eso ocurra con varios o con todos, ¿no? Pero a mí por lo menos me ocurrió así, ¿no? Entonces, a partir de esa experiencia yo les puedo decir, ¿no? Preguntar es un arte, ¿no? Y como todo arte tiene que, digamos, desarrollarse, cultivarse, ¿no? Si uno le preguntara, por ejemplo, no sé, pues a Cristiano Ronaldo o a Messi, Lionel Messi, ¿no? ¿Cómo hacen para ser buenos futbolistas? Ellos dirán, pues porque practicamos, ¿no? El arte del fútbol, el ejercicio, porque toda práctica es un arte. Un excelente violinista, ¿no? O no sé, pues un compositor o un chef, ¿no? Cualquier disciplina gana mayor maestría a medida en que es disciplinado en ese ejercicio, ¿no? No es que de la noche a la mañana Vargas Llosa, por ejemplo, haya sido un gran escritor, ¿no? Él empezó de pocos escribiendo, ¿no? Y luego lo hacía diario. Y ustedes saben que Vargas Llosa es un escritor, digamos, disciplinado. ¿Por qué? Porque él se encierra a escribir
8 horas al día, casi como un trabajo de oficina, de lunes a sábado, ¿no? Y así trabaja. Entonces, si uno ve luego la producción total que ha publicado, es importante. Y, digamos, es como una suerte de premio y reconocimiento a, digamos, a su esfuerzo y interés, ¿no? Ahora, en lo político y sus opiniones, uno podría discrepar y demás, pero yo creo que no se puede discrepar de él como un creador, ¿no? Un creador, como un literato, digamos, realmente es alguien, digamos, digno de emular, ¿no? Digno de imitación, ¿no? Pero bien, el arte se tiene que ensayar, se tiene que practicar, se tiene que, digamos, mejorar, ¿no? El amor en sí mismo también es un arte. Pero ¿qué pasa? Uno puede decir, oye, pero a mí siempre me va mal, ¿no? Siempre empiezo una relación, termina mal, empiezo hoy, termina peor, ¿no? Ya soy tóxico, ¿no? Pero uno se podría preguntar, ¿no? Pero, ¿y qué has hecho tú para mejorar tu condición, digamos, ¿no? Porque el amor es un arte también, ¿no? Hay que desarrollar ciertas competencias, como la tolerancia, la comprensión, la capacidad de libertad, trabajar el tema de los celos y demás, porque eso, digamos, ocurre en casi todas las relaciones, ¿no? A veces como uno no le han enseñado, digamos, cómo se ama, uno tiene que aprenderlo en la marcha, en el camino. Y si los referentes no son muy buenos, entonces uno podría, digamos, tener ahí ciertos tropiezos, ¿no? Pero el arte, como en general, como todo, exige solo siempre disciplina y calidad, ¿no? Y la calidad, como ustedes sabrán, no es algo que abunde, ¿no? La calidad no es algo que abunde, ¿no? A lo más habrá un 5 o un 10% de calidad en diferentes cosas en el mundo, pero no es algo que abunde, ¿no? No es que porque hay, digamos, 100 restaurantes, no sé, pues en todo Lima, no quiere decir que los 100 restaurantes sean buenos, no, eso no ocurre así. O que hayan, no sé, pues 1000 profesores, y entonces los 1000 profesores van a ser buenos, no. Hay gente que, digamos, le dedica tiempo, disciplina, ¿no? Esfuerzo, entonces lo cultivan su arte, ¿no? En ese mismo sentido hay que entender que cuando yo les digo que preguntar es un arte, ¿no? Hay que tenerle paciencia, hay que ejercer y demás. Eso lo van a ver seguro en el desarrollo de sus primeras audiencias de conciliación, ¿no? Bien, entonces, formas de preguntar. ¿De qué depende las formas de preguntar? Dice aquí, ¿no? Depende del conciliador y del momento de la pregunta, ¿no? Porque ustedes sabrán que cada audiencia exige siempre un desenvolvimiento distinto del conciliador, ¿no? A pesar de que sea el mismo tema, imaginen, pues, ¿no? Que vengan hoy 2 personas a conciliar por un tema de arrendamiento, ¿no? Y ustedes hacen su audiencia, hacen buenas preguntas y demás, ¿no? Ya, esas mismas preguntas tal vez no sean de utilidad en otra audiencia que trata sobre el mismo tema, sobre arrendamiento, ¿no? Entonces, de repente no podría ayudarnos en esa audiencia, ¿no? A pesar de ser el mismo tema, ¿no? ¿Por qué? Porque cada situación de conflicto es distinta y exige del conciliador, ¿no? Una reformulación rápida e inteligente de las preguntas para ser utilizadas, ¿no? ¿Qué más? Hay que tratar lo que ya les decía, ¿no? De que no parezca un interrogatorio, ¿no? Porque a veces puede pasar, ¿no? De que uno hace pregunta tras pregunta y podemos darle la sensación a las partes de que en realidad estamos interrogándolas, ¿no? Entonces debemos evitar de que ellas tengan esa percepción de las cosas, ¿no? Un interrogatorio, ni nada por el estilo, ¿no? Bien, el objetivo. Antes de realizar la pregunta, se debe tener siempre en claro cuál es el objetivo de esa pregunta. Es decir, ¿por qué estoy preguntando? No se trata de preguntar por preguntar, ¿no? Y señor, y bueno, ¿y de cuánto fue el monto? 5.000. Ya, pero ¿y usted dónde había conseguido esos 5.000 soles? ¿No? ¿Cómo así le prestó? Ese tipo de preguntas, por ejemplo, no tendría sentido, ¿no? La señora le prestó 5.000 soles a él. ¿Pero y de dónde la señora sacó esos 5.000 soles? ¿Será de alguna ayuda en la audiencia de conciliación? No, ¿no? Entonces, antes de hacer las preguntas, hay que evaluar bien por qué estamos preguntando. Es decir, tenemos que ir apuntando un poco hacia la respuesta, ¿no? A ver, la señora podría darme esta, pero para cerciorarme le voy a hacer la pregunta, ¿no? Y así, tenemos que establecer objetivos de las preguntas que estamos realizando, ¿eh? ¿Qué más? Es importante que la pregunta cumpla un fin práctico para la conciliación, lo que les decía, ¿no? No se trata de preguntar por preguntar, sino que la pregunta tiene que apuntar a desentrañar un aspecto específico, una información específica de la persona a la que le estamos preguntando, ¿bien? Entonces, no perder de vista esto, ¿no? Y luego, ¿cómo hacerlo, no? Se debe partir desde la información que tengo o que recibo por las partes, ¿no? Y tiene que estar siempre dirigida a lograr el objetivo planteado, ¿no? Insisto, tenemos que tener un objetivo claro antes de realizar las preguntas. No se trata solamente, ¿no?, de preguntar por preguntar, ¿bien?
Entonces, dicho esto, podría mencionar lo siguiente. Hay preguntas que de repente pueden ser un poco más directas, ¿no? O que puedan exigir, ¿no?, una respuesta mucho más directa. Eso lo vamos a ver ahora también en un momento, ¿no? Pero en la audiencia de conciliación hay una figura metodológica que se llama las audiencias por separado, ¿no? ¿Y en qué consiste esto? Si yo estoy digamos, en mi audiencia de conciliación y yo percibo que hay un entrampamiento, es decir, que de repente no puedo, no sé, por más que despliego mis estrategias, mis preguntas y demás, una de las partes o las dos partes de repente ya no quieren conversar o colaborar, ya no puedo avanzar, por más que trato ya no puedo avanzar. ¿Qué hago en ese momento? Puedo pedir que haya una audiencia por separado. ¿Y qué cosa significa eso de las audiencias por separado? Que yo por un momento voy a reunirme con una de las partes, ¿no? Y en otro momento voy a reunirme con la otra parte. Eso no significa que yo esté a favor de una o a favor de la otra, es simplemente una metodología que utilizamos en conciliación, ¿no? Entonces, cuando yo estoy ya a solas con una de las partes, de repente con la que era más intransigente, con la que era más inflexible, ¿no? Entonces yo podría hacerle preguntas mucho más directas, ¿no? Porque ya no tiene la otra persona enfrente. Y cuando estamos en las sesiones por separado, ¿no? Sigue vigente el principio de confidencialidad, lo que significa que todo lo que vayamos a conversar quede estrictamente entre nosotros. Y solo yo voy a liberar la información cuando estemos los tres reunidos, solo voy a liberar la información que esa persona me ha permitido liberar, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿no? A ver, señora Juana, de todo lo que usted me ha dicho, ¿qué cosa de repente podría yo, digamos, me permite usted o aprueba usted que yo pueda mencionar cuando estemos reunidos los tres en la mesa, ¿no? Señor conciliador, en realidad yo no quisiera que diga nada. Se respeta. Yo quisiera que diga, pues, de estos 5 puntos que le he dicho son, ¿no?, que se respeta. O otra persona podría decirlos, no hay problema, todo lo que hemos conversado o lo que usted considera que es puntual y necesario e importante, puede mencionarlo cuando somos los tres, ¿no? Y también se respeta, porque nos atenemos a la voluntad de las partes y también nos atenemos al principio de confidencialidad, ¿no? Solo liberamos la información que las partes nos permitan liberar, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono esto aquí? Igual vamos a volver sobre eso, pero lo menciono ¿por qué? Porque a veces cuando estamos a solas podemos hacer preguntas más directas, ¿no? O preguntas incluso mucho más agudas, mucho más que apuntan a una información mucho más personal, no mucho más particular, ¿no? Podemos aprovechar ese momento a solas para hacer esas preguntas, ¿bien? Entonces, a ver, seguimos avanzando. Aquí, estos son los 5 tipos de preguntas que existen, ¿no? Están las preguntas abiertas, están las preguntas cerradas, las preguntas circulares, las preguntas reflexivas y las preguntas estratégicas, ¿no? Ahora vamos a ver cada una de ellas, ¿no? En realidad no es muy complicado hacer la diferencia. Voy a presentarlas así rápidamente y luego vamos a ver cada una de ellas en específico, ¿no? Las preguntas abiertas son las preguntas que exigen una respuesta abierta, ¿no? Es decir, una pregunta abierta podría ser, bueno, ¿y cómo empezó el conflicto, no? Ya, una pregunta abierta porque exige una respuesta abierta, ¿no? Es decir, una respuesta amplia, grande, ¿no? Bueno, señor conciliador, el conflicto empezó el año pasado, ¿no? Respuestas grandes, abiertas, ¿no? Ante preguntas abiertas. Y por el contrario, ¿no? Las preguntas cerradas exigen más bien respuestas cerradas, ¿no? ¿Y de cuánto era el monto total? ¿Cuándo fue la última fecha en que le realizó el pago, no? Ya, 5.000 soles, 15 de octubre, ¿no? Son preguntas puntuales, cerradas, ¿no? Específicas. Luego las circulares, las que buscan ayudar a que las partes se puedan involucrar en la situación del otro, se pongan, digamos, en los zapatos del otro y con empatía puedan ver también la situación desde ese ángulo, ¿no? Las preguntas reflexivas, que son las que ayudan, digamos, a que uno pueda reflexionar, partes puedan reflexionar, sobre todo en función a las propuestas que han dado en la fase de negociación, ¿no? Es decir, dan una propuesta y nosotros hacemos una pregunta para que esas personas reflexionen sobre lo que están proponiendo, ¿no? O por las estratégicas, ¿no? Que buscan ayudar precisamente a salir de un meollo, de un entrampamiento, de una situación en donde ya no podemos avanzar, ¿no? Las preguntas estratégicas nos ayudan a salir de esas dificultades. Vamos a ver ahora cada una de ellas y con ejemplos, ¿no? Las preguntas abiertas, ¿no? Como les había dicho, son las que exigen respuestas abiertas, ¿no? En este sentido, las preguntas abiertas tienen como objetivo obtener información, ¿no? Pero es una información que
digamos, o es un tipo de pregunta que se utiliza siempre al empezar la fase de comunicación, ¿no? Ustedes han empezado su audiencia de conciliación y han empezado con el monólogo de apertura, ¿no? Empiezan, sí, mi nombre es tal, ¿no? Le doy la bienvenida, señor Juan, señora Juana, ¿no? La audiencia con la conciliación extrajudicial es esto, los principios, ¿no? Monólogo de apertura. Y una vez que terminen el monólogo de apertura, le dan la palabra a la persona que realizó la invitación, ¿no? Una vez que esa persona que, digamos, empieza a hablar, podemos hacerle preguntas abiertas, ¿no? Y bueno, dígame, señora Juana, ¿cómo empezó el conflicto, no? Entonces, la señora Juana empezará, pues, con una respuesta larga, ¿no? De repente de varios minutos, ¿no? Y luego también le damos la oportunidad de hablar a la otra parte. Pero insisto, las preguntas abiertas se utilizan sobre todo al empezar el proceso de comunicación en la audiencia. Van a ver que mientras vayamos avanzando, ya podemos ir prescindiendo un poco, dejando de lado las preguntas abiertas y concentrándonos en los demás tipos de preguntas, ¿no? ¿Por qué? Porque también si hacemos muchas preguntas abiertas durante la audiencia, podemos gastar varios minutos que de repente no son tan necesarios, ¿no? Imagina que yo haga preguntas abiertas al empezar, al medio, al final, ¿no? Le doy la oportunidad de que cada una de las partes se explaye, ¿no? Se despliegue en su respuesta. Pueden consumir varios, 3 minutos, 5 minutos, y eso, cuando va sumando la totalidad de la audiencia, puede exceder, ¿no? 1 hora, incluso 2 horas, ¿no? Si un conciliador tiene que saber manejar ello, ¿no? No hay un tiempo límite para la audiencia de conciliación, ¿no? Pero lo ideal es que, digamos, se pueda manejar dentro de los primeros 60 minutos, ¿no? Es lo ideal, ¿no? Para que no se dilate demasiado el tiempo, ¿no? Salvo si se trata, digamos, de una, no sé, pues una materia conciliable que exige, sí, un desarrollo mucho más detenido, ¿no? Por ejemplo, un amigo conciliador Henry, el que estuvo con ustedes el día domingo, me dijo, él hizo una vez tuvo una conciliación con la municipalidad, con la beneficencia, y con 3 instituciones más, el Ministerio de Salud, creo, ¿no? Entonces había un representante por cada uno, eran como 5, ¿no? Y estaban en una misma audiencia. Entonces él me dijo que empezaron la sesión, ¿no? Y duró casi 2 horas, luego hicieron una pausa para el almuerzo y luego continuaron todavía, ¿no? Depende también la naturaleza del conflicto que se está abordando. Es lo que va a determinar también, digamos, la extensión que tiene esa audiencia. Y también la cantidad de participantes. Claro, si yo tengo 2 personas es más fácil manejarlo en un corto tiempo, ¿no? Pero si tengo a 5, ¿no? Entonces tengo que darle la palabra a cada una de las 5. Preguntas abiertas. Se extiende más, ¿no? Imagínense si yo hiciera una audiencia con 5 personas y hago solamente preguntas abiertas, ¿no? La hora volaría, ¿no? Entonces hay que saber, digamos, cuándo utilizar estas preguntas abiertas. Y como les digo, siempre al principio, cuando empezamos recién la audiencia, ¿no? Pueden ser 1 o 2 preguntas abiertas a cada uno y luego ya empezamos con los otros tipos de preguntas. ¿Bien? ¿Para qué sirven las preguntas abiertas? Tener información, ¿no? Ya me entero de todo lo que me dicen las partes, ¿no? De toda la puntuación de la secuencia, de todo el mensaje, de toda la versión de los hechos. ¿Qué más me permite? Me permite desarrollar una idea al momento de responder. Ejemplos de preguntas abiertas, ¿no? En realidad pueden dar cualquier tipo, aquí he anotado solamente algunas, ¿no? Un tipo de pregunta abierta sería, por ejemplo, ¿qué ocurrió, señor Juan, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué estamos el día de hoy aquí? Otra pregunta abierta, ¿cómo le gustaría que fueran las cosas? Ah, bueno, a mí me gustaría que fuera así, pum, 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 pam, ¿no? ¿Por qué es importante esto para usted, no? Ah, para mí es importante por esto, por aquello y por lo otro, ¿no? ¿Para qué lo necesita? Bueno, yo lo necesito porque en realidad mis hijos, ¿no? Entonces ustedes pueden imaginar una serie de variantes de preguntas abiertas, ¿no? Pero por lo general hay que tratar de utilizarlas al principio y por allí, ¿no? Como les digo, si es necesario, de repente a la mitad o si acaso lo exige al final, pero insisto, lo ideal es utilizarlos al principio porque allí nos enteramos, digamos, del grueso de la información. Una vez que tenemos ya toda esa cosa completa, ya luego vamos perfilando mejor las otras preguntas, ¿no? Bien, y así evitamos también que, digamos, el tiempo se escurra en nuestras manos, ¿no? Preguntas abiertas, respuestas abiertas, y sirven para recabar información y son utilizadas usualmente al empezar la fase de explicación, luego de apertura. Bien. Luego están las preguntas cerradas, ¿no? Como he mencionado, las preguntas cerradas exigen respuestas cerradas, cortas, breves, específicas, ¿no? Por ejemplo, dice aquí que tiene como objetivo confirmar datos o informaciones. Podríamos preguntar, bueno, y usted está exigiendo entonces 10.000 soles, ¿verdad? Sí, señor conciliador. Bueno, y la deuda empezó el 12 de enero del año 2019. ¿Es eso cierto? Sí. ¿No?
Todos los datos los vamos anotando a partir de esas preguntas cerradas. Y como ven, son preguntas bien dinámicas, ¿no? Porque son preguntas rápidas, ¿no? Preguntamos y obtenemos información puntual de la manera más rápida. En cambio, las preguntas abiertas, esas sí exigen un desarrollo, ¿no? Mucho más grande, de tiempo y de ideas, ¿no? Y luego hay que ordenar, parafrasear. O sea, no solamente es hacer la pregunta abierta y tener la respuesta abierta, sino que esa respuesta la tenemos que parafrasear, ¿no? Mientras más el mensaje, más nos va a tomar, digamos, de parafrasearlas, o más tiempo vamos a invertir en tratar de reproducir ese mensaje y descargarlo de ese contenido negativo, ¿no? A la par que vamos recibiendo la información, también vamos haciendo el parafraseo, no se olviden, ¿no? Y al mismo tiempo estamos con la escucha activa, prestando atención a todo lo que nos dicen, con la disposición del cuerpo y demás, ¿no? Allí se van dando cuenta que, digamos, todas estas técnicas que estamos trabajando empiezan a articularse, empiezan a ir de la mano, ¿bien? ¿Qué más? En las respuestas cerradas, por lo general, se responde con un sí, con un no, o con respuestas muy concretas, ¿no? Por ejemplo, ¿es correcto lo que dije, señora Juana? Sí, es correcto, ¿no? ¿Y cuántos años tiene usted? Ah, yo tengo 35 años, ¿no? ¿El inquilino se encontraba en casa cuando sucedió? Sí, estaba en casa, ¿no? ¿Cumplió entonces la señora Marta con lo acordado? No cumplió con lo acordado. Ah, ya, y vamos a votar, ¿no? ¿No? Respuestas cerradas ante preguntas cerradas, ¿no? Respuestas específicas, cortas, puntuales, ¿no? Etcétera. Entonces, con preguntas abiertas y cerradas creo que no hay mucho problema porque se entiende, ¿no? Vayamos ahora con las otras que podrían generar un poco de confusión, ¿no? Preguntas circulares. Circulares en ese sentido, ¿no? De que toma una figura circular. Yo me involucro con el otro y el otro se involucra conmigo, ¿no? Toma, digamos, esa relación, ¿bien? Entonces, ¿qué buscan las preguntas circulares? Cambios o generar cambios en las perspectivas que tienen las partes, ¿no? Esto apunta un poco a esos modelos conciliatorios que ustedes vieron el día domingo con Henry. Seguro ustedes vieron el modelo transformativo, ¿no? O sea, además del modelo Harvard, ¿no? El lineal, además del modelo Harvard, vieron el modelo transformativo y el modelo circular narrativo, ¿no? El modelo transformativo, más que preocuparse por los acuerdos, se preocupa porque las partes puedan mejorar las relaciones que tienen, ¿no? Relaciones interpersonales. Esa es su preocupación fundamental, porque, digamos, actúan en el supuesto de que si las relaciones entre las partes que tienen un conflicto mejoran, entonces la predisposición de ellos para generar un acuerdo, ¿no? Ya solamente es un paso natural, ¿no? Pero primero hay que depositar toda la importancia y toda la atención a la mejora de esas relaciones, ¿no? Bien, entonces las preguntas circulares apuntan un poco también a eso. Buscan generar cambios en las perspectivas que tienen las partes, ¿no? Las perspectivas del otro, porque normalmente una parte cuando tiene un conflicto evalúa ese conflicto a partir de sí mismo, ¿no? Yo a partir de mis problemas, ¿no? Pero es complicado a veces ponerme o tratar de ponerme en el lugar del otro y ver desde ese ángulo el conflicto que estamos viendo, ¿no? Entonces estas preguntas buscan generar ese cambio, ¿no? Ese sentimiento de empatía, de involucrarme también con lo que el otro está viviendo, ¿no? ¿Qué más? Incluye elementos de tipo persona, tiempo y contexto. Y ayudan siempre a relacionar, ¿no? Porque ese es el objetivo, ¿no? De ahí el nombre circular, ¿no? Por ejemplo, un tipo de pregunta circular podría ser ¿cómo reaccionarán sus compañeros con este acuerdo, ¿no? O sea, ya no solamente es él, sino ¿cómo reaccionarán sus compañeros, ¿no? Lo obliga a él a pensar en la mirada que podrían tener sus compañeros, ¿no? Entonces lo arranca de sí mismo para que, digamos, trate de evaluar la situación desde otro enfoque, ¿no? Pregunta circular, ¿no? Otra, por ejemplo, ¿cómo era su relación hace un año, ¿no? ¿Cómo era su relación con Margarita hace un año, ¿no? Entonces él ya no solamente piensa en él, sino ¿cómo era mi relación con ella? Ya trata de pensar en otra persona. Bueno, nos llevábamos bastante bien, ¿no? Antes del conflicto, íbamos al cine, paseábamos, salíamos a comer, ¿no? La pasamos bastante bien, ¿no? Entonces me pongo a pensar en cómo era mi relación con esa persona. Voy cambiando mi perspectiva. Ahora tenemos el conflicto, pensará. Ahora tenemos dificultades, no nos hablamos, pero hace un año la cosa era distinta, ¿no? Entonces hay un cambio de perspectiva, ¿no? ¿Qué más? Todo sería igual si tuvieran una computadora para cada uno. Entonces un niño que tiene un conflicto, ¿no? Porque, digamos, tienen que hacer clases virtuales, pero solo hay una computadora. Entonces él quiere tener, ya tuvo su clase, pero quiere utilizar para hacer la tarea. Quiere acabar la tarea, digamos, antes de almorzar, ¿no? Pero su hermano tiene que usar la computadora para sus clases, ¿no? Entonces él dice, no, yo tengo que hacer mi tarea porque soy el mayor y tengo que presentar antes del almuerzo, para luego en la tarde ya estar libre y jugar, ¿no?
Entonces el niño de repente no entiende, ¿no? Él dice, no, la computadora para mí. Pero un niño también lo puedes, invitar a generar ese sentido de empatía con una pregunta circular, ¿no? Pregunta, ¿todo sería igual si tuvieran una computadora para cada uno? Yo me pongo a pensar, niño se pone a pensar, o cualquiera, ¿no? Se pone a pensar y dice, a ver, ahorita nuestro conflicto es por la computadora, pero si cada uno tuviera una computadora, entonces ya no pelearía yo con mi hermano, ¿no? De hecho, nos llevaríamos de repente mejor, ¿no? Y de repente mi conflicto con mi hermano no es con mi hermano, sino es por la computadora, ¿no? Entonces el niño, el joven también empieza a reflexionar y empieza a ver al otro, ¿no? Desde un enfoque distinto, desde un ánimo de relación, ¿ya? O otra pregunta circular podría ser, ¿qué tiene que ver la pared con la solución del caso, ¿no? Un vecino, digamos, que ha levantado una pared, ¿no? O de repente no ha levantado su pared y por esa pared se han metido a robar a la casa, ¿no? Y ahora yo estoy preocupado, pues, porque yo le pedí al vecino que levante la pared porque se meten a robar a su casa y entonces el choro por ahí también puede saltar a la mía y robar a mi familia y demás, ¿no? Entonces estoy preocupado. Pero si levanta la pared, de repente ya yo voy a vivir menos mortificado, menos preocupado y eso podría generar un alivio, ¿no? Por eso tengo que conversarlo con mi vecino, ¿no? ¿Qué tiene que ver la pared con la solución del caso, ¿no? Si levanta la pared, digamos, el vecino, yo ya no voy a tener conflictos con él porque de repente estamos peleando porque ya se han metido a robar una vez a su casa y también se han metido a la mía saltando por esa pared pequeña, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, mil posibilidades, pero las preguntas circulares siempre apuntan a eso, a que haya un cambio en la perspectiva que tiene esa persona respecto de la otra, ¿no? Que empiece a involucrarse con su situación, con sus necesidades, con sus motivaciones, etcétera. ¿Bien? Eso en cuanto a las preguntas circulares. Luego están las preguntas reflexivas, ¿no? Bien, las preguntas reflexivas tienen por objetivo que las partes puedan reflexionar sobre sus conductas, ¿no? Por ejemplo, un tipo de pregunta reflexiva sería, ¿cómo reaccionará el otro si usted continúa en esa actitud, ¿no? O sea, si usted sigue así intransigente, inflexible, ¿cómo cree que va a reaccionar la otra persona, ¿no? Entonces, esa persona de esa parte empieza a pensar, ¿no? A ver, me están preguntando por mi actitud, ¿no? Yo he dicho que no voy a aceptar ese acuerdo, ni este otro, ¿no? Entonces, de repente, esa falta, digamos, de empatía, esa falta de sentido de colaboración, de repente puede estar afectando también a la otra persona y obliga a que uno mismo replantee sus actitudes, ¿no? Yo les cuento esto a propósito de un amigo conciliador, me contó una vez, ¿no? Que estaba en una audiencia y de pronto, pues, empezó la fase, digamos, de negociación, estaban propuestas, y uno, este señor que estaba ahí involucrado en el conflicto, ¿no? Se estaba comprometiendo a dar una pensión mensual de 30 soles para su hijo, ¿no? Entonces el conciliador me dice que cuando escuchó esa propuesta, se quedó un poco desconcertado, dijo, 30 soles, ¿no? Y más bien por su cabeza se pensaba si darle con la derecha o con la izquierda, ¿no? ¿Cómo se le ocurre 30 soles, no? Pero él lo supo manejar bien, ¿no? Yo le dije, ¿y cómo entonces solucionaste el asunto? Y él me dijo, pues utilicé una pregunta reflexiva, ¿no? ¿Qué le preguntaste? Yo le dije, cuando estaban ya solas, por separado, ¿no? Le pregunté lo siguiente, me dijo, ¿no? Señor, ¿usted podría vivir con 30 soles en un mes? Esa fue la única pregunta que le hizo, ¿no? Entonces el señor dice que se quedó pensando, ¿no? Se quedó reflexionando sobre su conducta, sobre su propuesta, ¿no? Y seguro por su cabeza, señora, yo, 30 soles en un mes, a ver, yo gasto, tengo que ir al trabajo, en el desayuno gasto tanto, en el almuerzo tanto, en la cena tanto, si me enfermo, las medicinas, etcétera, ¿no? El señor fue sacando sus cuentas y se dio cuenta, ¿no? De que en realidad esa propuesta de 30 soles no era la más óptima, ¿no? Y luego ya reformularon, dicen monto, ¿no? Pero a lo que voy es a eso, ¿no? Cómo una pregunta reflexiva puede ser decisiva en la actitud o en la propuesta que tiene una parte dentro de la audiencia de conciliación, ¿no? O sea, esa persona está dispuesta a dar solo 30 soles, pero bastó una adecuada reflexiva para que él, digamos, se ponga a pensar, es verdad, yo no voy a vivir con 30 soles, ¿cómo es mi hijo, no? Mi hijo también tiene que desayunar, almorzar, tiene que cenar. O sea, si yo di 30 soles por un mes, es un sol diario, pero con un sol va a comprar el pan, o va a almorzar, o va a cenar, o de repente el colegio siempre en cosas, el día de la madre, un reloj, ropa, por su cumpleaños, o si se enferma el doctor, ¿no? No va a alcanzar 30 soles, ¿no? A partir de esta pregunta. Entonces, las preguntas reflexivas
digamos, tienen esta partícula que necesitan, no sé, ¿no? Puedan, digamos, las partes reflexionar sobre, ¿no? Otro ejemplo de pregunta, ¿cómo le afectará no de la otra parte, ¿no? O sea, que un sobre la actitud o la decisión que está tomando. Entonces las preguntas sospechosa, sobre todo cuando llegamos a parte de las propuestas de negociación, de audiencia. Y por último, preguntas estratégicas, ¿no? Preguntas estratégicas, lo que vamos es salir de una situación de entrampamiento, ¿no? De una situación de podemos avanzar más, a pesar de que desplegamos todas nuestras técnicas y estrategias, ¿no? Por eso dice aquí, el objetivo es sacar a las partes, o a una de las partes, ¿no?, de una actitud que no es constructiva, ¿no? De una actitud que no es constructiva. Busca generar un cambio de actitud, ¿no? ¿Qué sugiere usted? ¿Cómo lo haría, no? A veces ocurre que estamos en la audiencia y una de las partes, ¿no?, digamos, se muestra bastante interesada en solucionar el conflicto. Entonces da propuestas, da opciones, dice, yo podría hacer esto, de repente puedo ofrecer aquello, ¿no? Y la otra parte simplemente dice, no, esto no, yo tampoco puedo, no, yo esto no lo acepto, ¿no? Solamente se dedica, ¿no?, a rechazar las propuestas que le ofrecen para poder solucionar el conflicto, ¿no? Entonces, ante una situación como esa, nosotros tenemos que apelar a una pregunta estratégica, ¿no? Es decir, ya, entiendo yo, señor Martín, que usted, digamos, ha desestimado esta propuesta y que no está de acuerdo con esta otra, pero ¿qué sugiere usted, ¿no? ¿Cuál es la propuesta que usted nos da? Porque a veces ocurre, que una de las partes simplemente desecha, niega, dice no puedo, etcétera, pero al final, ¿no?, él no propone nada, ¿no? Y cuando más bien es invitado a proponer, allí se ven apuros, ¿no? Y se da cuenta de lo difícil que es pensar una propuesta y ofrecerla, ¿no? Y eso también nos sirve para que esa persona pueda involucrarse con la situación de conflicto que tenemos, ¿no?, con las propuestas y con la búsqueda de una solución dentro de, digamos, de la audiencia, ¿no? Entonces, las preguntas estratégicas cumplen ese fin, ¿no? O también, eso también suele ocurrir, digamos, muchas veces, ¿no? Una de las partes ya no quiere colaborar, dice, no, ya yo no voy a conciliar, ¿no? Y entonces, cuando ya nosotros notamos esa actitud en esa persona, que ya no quiere conciliar, ya no quiere actuar, ya no quiere hacer, de repente podríamos preguntar lo siguiente, ¿no? ¿Se ha puesto usted a pensar, digamos, señor Carlos, ¿no?, qué ocurriría si no llegamos a un acuerdo el día de hoy en la audiencia, ¿no? El señor Carlos se podrá pensar, no sé, pues, ¿qué podría ocurrir? A ver, si no llegamos a un acuerdo, simplemente durante el acto no hay ningún acuerdo y nada más, ¿no? No, hay algo más, señor Carlos, ¿no? Digamos, la señora Juana está interesada en resolver este conflicto, incluso ha tenido la voluntad de invitarle a usted a conversar para que juntos puedan construir un acuerdo. Pero si usted, digamos, desestima la conciliación extrajudicial y no llegan a un acuerdo, la señora Juana seguro va a tener interés en querer, digamos, recuperar su dinero. Y lo más probable es que inicie para ponerlo en términos sencillos, que empiece un juicio, ¿no? O que lo invite a usted a participar de un juicio con el fin de, digamos, de llegar a una solución, ¿no? Y usted sabe lo que implica un juicio, ¿no? Es tiempo, es dinero, es pagarle abogados, es un desgaste no solo material, sino también anímico, personal, ¿no? Entonces, si usted, digamos, no llega a un acuerdo el día de hoy, entonces también tiene que evaluar esa posibilidad, ¿no? Que podrían ir, digamos, por la vía judicial tradicional y empezar un proceso, ¿no? Un proceso judicial, ¿no? Entonces el señor Carlos se podrá pensar, es verdad, no me había puesto a pensar en esa situación. Si yo no llego a un acuerdo acá, podría ir a juicio. Y yo he visto cómo es un juicio de mis vecinos, mis amigos, un conocido, ¿no? Realmente es desgastante y es mucho dinero. No, entonces, interiormente, el señor Carlos va a decir, bueno, entonces voy a poner de mi parte para tratar de llegar a un acuerdo, porque aquí todavía yo tengo cierto control, ¿no?, en establecer el acuerdo al que vamos a llegar, pero en un juicio yo ya no tengo ese control, ¿no? En un juicio más bien esa situación se ha perdido por completo y yo tengo que atenerme a una imposición que me van a dar, a una sentencia, ¿no? Y aunque no me guste, voy a tener que cumplirla, pero en la conciliación no, porque, digamos, la conciliación tiene esa gran ventaja, ¿no? Que permite a las partes poder, digamos, construir ellas mismas, ¿no?, una solución al conflicto que tienen. Y cuando uno, digamos, participa y elige y decide, se siente más, digamos, involucrado y por lo tanto más comprometido a tener que cumplirlo, ¿no? Porque uno mismo ha construido, ha formado parte de la construcción de ese acuerdo, ¿no?
ocurre, digamos, con todo en general, con todo lo que nos gusta hacer y sobre lo cual tenemos cierta capacidad de decisión, ¿no? Como que ustedes les digan en la universidad, ¿no? Le tienen que leer este libro, este autor, ¿no? De repente uno dice, uy, pero es que ese autor no me gusta, pero tengo que hacerlo, porque tengo que tomar un examen y aprobar el curso, ¿no? Aunque no me guste, tengo que hacerlo, ¿no? Pero es diferente si de repente uno encuentra un libro de un autor que le gusta y dice, uy, no, este libro sí me gusta, y lo lee con disfrute, lo goza, porque nadie se lo impuso, sino ustedes mismos, ¿no? Entonces, en la audiencia de conciliación ocurre algo similar, ¿no? Cuando alguien te impone, digamos, una sentencia, de repente uno lo toma muy a disgusto, pero en la conciliación uno mismo puede elegir cómo hacerlo, ¿bien? Y esa es una de las grandes virtudes que tiene, digamos, la conciliación extrajudicial, ¿bien? Entonces, bien, antes de entrar al tema de asertividad, voy a hacer, digamos, un pequeño resumen de lo que hemos visto, ¿no? Ya solamente nos quedaría la última parte de estas técnicas o del módulo de técnicas de comunicación, ¿no? Hemos visto ahora, hasta el momento, 3 técnicas que nos van a utilizar o que nos van a ayudar, ¿no? Con su utilización dentro de la audiencia de conciliación. Estas son la escucha activa, el parafraseo y las preguntas, ¿no? La escucha activa, hemos dicho que es esta capacidad que tenemos nosotros o que debemos demostrar, ¿no? De que le estamos prestando atención a la persona que está hablando. Y prestarle atención, es decir, escuchar de forma activa, no significa solamente escuchar lo que nos dicen, sino mostrar, manifestar con nuestro cuerpo, con nuestras manos, con nuestras preguntas, ¿no? Que realmente estamos prestando atención a lo que nos ha dicho, ¿no? E incluso hacemos preguntas, interactuamos y demás. Eso es la escucha activa. Luego está el parafraseo. El parafraseo es este ejercicio de reproducir el mensaje que me dan las partes, pero que en ese ejercicio de reproducir yo voy identificando las connotaciones negativas y las voy quitando, de tal modo que al final solo me queda el mensaje establecido en un lenguaje neutral, ¿no? Ya descargado de cualquier tipo de insulto, de agravio o lo que fuese, ¿no? Y cuando yo hago el parafraseo, estoy siempre atento a identificar los hechos de las emociones, ¿no? Y, digamos, prestarle atención a ambas cuando hago el parafraseo, ¿no? Déjeme ver si lo estoy entendiendo, señor Carlos. Usted me dice que se encuentra, digamos, algo mortificado porque hace 6 meses, etcétera, ¿no? La emoción, el sentimiento y luego el hecho, ¿no? Y termino siempre con, ¿es todo claro? ¿Es cierto lo que he repetido? ¿Hay algo más que añadir? ¿No? Nos cercioramos de que la información ha sido entendida de forma completa. Eso es el parafraseo, ¿no? Y luego están las preguntas. Hemos dicho que hay 5 tipos de preguntas: abiertas, cerradas, circulares, reflexivas y estratégicas, ¿no? Las preguntas abiertas son las que exigen respuestas abiertas y son las que utilizamos para recabar información y por lo general son, digamos, utilizadas, empleadas al empezar la fase de comunicación, es decir, luego de haber terminado el monólogo de apertura, ¿ya? Preguntas abiertas, respuestas abiertas. Luego están las respuestas cerradas, ¿no? Que son, digamos, respuestas a las preguntas cerradas. Y las preguntas cerradas son preguntas que buscan información puntual, ¿no? O confirmar algún dato, una cantidad, un nombre, un año, una fecha o lo que fuese, ¿ya? Preguntas cerradas. Luego están las preguntas circulares, que son las que buscan generar un cambio, ¿no? Transformar un cambio en la perspectiva que tiene alguna de las partes, ¿no? Ponerse en el lugar del otro, generar empatía, para que empiecen a establecer una relación, digamos, más cordial, ¿no? Preguntas estratégicas. Luego están las preguntas reflexivas, que ayudan a que las partes puedan reflexionar, de ahí el nombre, ¿no? Sobre las propuestas que están asumiendo, sobre las actitudes que están mostrando dentro de la audiencia. Y por último están las preguntas estratégicas, ¿no? Que nos ayudan a salir de algún tipo de entrampamiento, ¿no? Cuando alguien no quiere, digamos, avanzar en la audiencia, se muestra ya muy inflexible, ¿no? Una pregunta estratégica podría ser, ¿se ha puesto a pensar usted, ¿no? En qué va a ocurrir si es que no llegamos a un acuerdo el día de hoy en la audiencia de conciliación, ¿no? La otra alternativa es la vía judicial, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas ayudan a que la gente, digamos, tome o reciba, digamos, un baño de realidad, ¿no? Y se dé cuenta de, digamos, la posibilidad que tiene de resolver él mismo con sus manos el conflicto que tiene delante de sí. ¿Bien? Entonces, estas son básicamente las 3 primeras técnicas que vamos a ver ahora en la mañana, ¿no? Ahora en la tarde, después del almuerzo, vamos a ver algunas más y con estas estaríamos terminando. ¿Bien? Ahora, antes de hacer la pausa, ¿no? Que a las 10 nos corresponde hacer la pausa, voy a dar algunas indicaciones respecto a lo que vamos a hacer ahora, luego de la pausa. Bien, ¿en qué consiste, digamos, este ejercicio, ¿no? Voy a dar esas explicaciones y luego voy a dar unas para la tarde, ¿ya? La primera,
Ayer les había pedido que vean ustedes el vídeo completo que les compartí y que Abel también generosamente les hizo llegar al grupo de WhatsApp, ¿no? Este es un vídeo que, digamos, habían elaborado años atrás un conjunto de capacitadores del ministerio, ¿no? En realidad son colegas, ahí está Omar y ¿no? Digamos, son pioneros en el ámbito de la conciliación extrajudicial en el Perú, ¿no? Han preparado este vídeo para mostrar más o menos cuáles son los pasos que uno debe seguir cuando está dentro de una audiencia de conciliación, ¿no? Yo les dije que vean todo el vídeo, pero que luego analicen por separado solamente los primeros 6 minutos, ¿no? 5 minutos y medio aproximadamente, ¿no? En donde se realiza el monólogo de apertura. ¿Para qué? Para que puedan identificar una estructura, ¿no? Entonces, he visto que no todos han subido, digamos, el archivo, así que por favor, todavía están a tiempo, vamos a hacer ahora una pequeña pausa de 15 minutos, pueden terminar de hacerlo, ¿no? Y luego vamos a comentar conmigo cuál es esa estructura y luego les voy a, digamos, enviar un documento a través de Abel, ¿no? Para que puedan descargarlo y luego podamos hacer un ejercicio del monólogo de apertura, ¿no? Yo ya he traído, digamos, como un speech, ¿no? General, y sobre ese speech solamente hay que modificar algunos datos, un nombre y demás, ¿no? Y vamos a leerlo varias veces con ustedes para que, digamos, puedan familiarizarse con el monólogo de apertura. Ahora nos vamos a ayudar con el papel, ¿no? Yo les voy a compartir este documento y lo vamos a hacer así. Pero tienen que preocuparse ustedes por memorizar la estructura del monólogo de apertura, ¿no? Porque, insisto, cuando empiecen las audiencias ya simuladas, hace práctica última de este curso, ya no les van a permitir a ustedes, digamos, acompañarse de un papel y demás, ¿no? De repente alguno más astuto lo puede colocar ahí detrás de su pantalla, detrás de la laptop, ¿no? Entonces puede leerlo y se puede apoyar, ¿no? Pero cuando esté en una audiencia de conciliación, digamos, bueno, ahora en la virtualidad incluso no se puede apoyar en eso, ¿no? Pero cuando volvamos, digamos, a la normalidad o cuando uno tenga una audiencia, digamos, presencial, ¿no? Entonces uno como conciliador ya no va a tener ahí el papelito para apoyarse, ¿no? O leerlo, sino que tiene que manejarlo al dedillo. Esto del monólogo de apertura es, digamos, fundamental, ¿no? Porque allí se explican los conceptos básicos de la conciliación, sus principios, las reglas, las estrategias, los métodos y demás, ¿no? Tienen que manejarlo al dedillo, insisto, ¿ya? Ahora, eso en cuanto a lo que habíamos acordado ahora del monólogo de apertura, ¿no? Luego, para la tarde, les voy a dejar un pequeño ejercicio, ¿sí? Ya que este es un módulo de comunicación, lo que yo les voy a pedir a ustedes es que puedan pensar en cualquier tema, ¿no? El tema es libre, ¿no? Pero piensen en un tema que puedan compartir con nosotros, ¿no? Es decir, cuando les toque el turno, ahora después de que vamos a la pausa del almuerzo, ¿no? De repente alguien quiere contar alguna experiencia personal o quiere desarrollar un tema, yo les voy a dar como máximo, ¿no? De 3 a 5 minutos, para que puedan explayarse y quiero escucharlos hablar, quiero ver cómo, digamos, se despliegan, cómo utilizan, cómo articulan sus ideas, ¿no? Cómo modulan su voz, y eso para mí es importante para hacer alguna que otra indicación, ¿no? O para hacer alguna recomendación. Entonces, ese va a ser el ejercicio para la tarde, ¿sí? Ahora vamos a hacer la pausa, digamos, de 15 minutos, y luego vamos a hacer el ejercicio del monólogo de apertura. Y para la tarde, lo que voy a necesitar es de que ustedes puedan, digamos, traer cualquier tema que quieran compartir, de repente un poema, ¿no? Puedan recitar un poema, o puedan, no sé, pues comentar o desarrollar un tema, quieran exponer un punto específico, lo que fuese, pero quiero escucharlos a todos, ¿sí? Quiero escucharlos a todos en un lapso de 3 a 5 minutos, ¿bien? Entonces, ese sería el ejercicio para la tarde, ¿ya? Y ahora, en la mañana solamente trabajaríamos lo del monólogo de apertura. ¿Hay alguna duda o pregunta hasta aquí? Algo que de repente necesita que aclare, ¿no? Doctor, buenos días. Buenos días. Una consulta acerca después del mediodía, lo que vamos a hacer, ¿va a ser cualquier tema libre o creo que le estoy entendiendo que va a ser acerca del monólogo? No, lo de la tarde es un tema libre. Por ejemplo, ¿no? Alguien puede decirme, Luis, a mí me gusta la poesía y yo me sé una poesía, ¿no? Por el Día de la Madre incluso. Ya, entonces lo que va a hacer cuando yo lo llame y le toque su turno es, va a recitar esa poesía o va a leerla y luego la va a comentar, ¿no? Por la idea es que quiero escucharlos por lo menos unos 3 minutos, ¿no? Porque me interesa mucho escucharlos, percibir cómo, digamos, están hablando, cómo interactúan, cómo articulan sus ideas y demás, ¿no? Eso, pero el tema es libre, ¿eh? El tema es libre. Si uno quiere cantar, una vez tuvimos
un alumno en Huacho fue, ¿no? Que era compositor, ¿no? Entonces empezó a cantar con su guitarra, ¿no? Entonces ahí se ve, digamos, mucho dominio de escenario, mucha soltura, ¿no? Entonces quiero verlos a ustedes desplegar, ¿no? Hablar, insisto, es un módulo de comunicación, ¿no? Yo ya he estudiado la parte teórica, pero ahora quiero escucharlos a ustedes, ¿no? Quiero, digamos, ver qué estrategias, qué cualidades, qué habilidades tienen para comunicar. Porque, digamos, si me doy cuenta, es un agente de diálogo, es alguien que es capaz de generar un clima de empatía, de confianza. Entonces quiero escucharlos a ustedes, ¿no? Para ver, digamos, cómo se están desenvolviendo. ¿Está bien? El tema es libre. El tema es libre. Pueden elegir una canción, un poema. Un poema sería para ver cómo lo van modulando y evaluar su, digamos, canal paraverbal, ¿no? Sería ideal un poema, pero si de repente alguno quiere exponer sobre un tema específico, puede hacerlo. Si alguno quiere contar, digamos, alguna anécdota o alguna historia, algún mito o lo que fuese, lo que quiero es escucharlos, ¿no? Quiero escucharlos. Eso es lo importante. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ninguna, doctor. Ok, entonces estamos quedando en lo siguiente. Ahora vamos a hacer la pausa de 15 minutos y cuando volvamos, yo les voy a, bueno, vamos a hacer primero con ustedes a indicar cuál es la estructura que tiene el monólogo de apertura. ¿Bien? Luego de eso, yo voy a enviar un documento en donde hay, digamos, un formato general de lo que supone un monólogo de apertura. Lo van a completar, lo vamos a rellenar con ustedes y luego pediré a algunos voluntarios para que lean, ¿no? Por ser el primer ensayo del monólogo de apertura, nos va a permitir que ustedes lean, ¿no? Y desarrollen por completo un monólogo de apertura, ¿no? Pero insisto, cuando lleguen ustedes a la fase de modelado de audiencia, van a tener que hacer ya el monólogo de apertura sin necesidad de apoyarse en un papel o de algún otro tipo de ayuda, ¿no? Y cuando lleguen a la fase práctica del curso, peor aún, porque ahí sí los van a evaluar con cámaras encendidas y demás, ¿no? Entonces se van a dar cuenta si alguien voltea los ojos para ver, no sé, pues algo que tienen escrito detrás, ¿no? Todo eso se va a evaluar. Así que tienen que tomarlo en cuenta. Bien, entonces eso vamos a hacer ahora después de la pausa, de 15 minutos. Vamos a terminar el ejercicio del monólogo de apertura y nos vamos a ir todos a almorzar. Luego del almuerzo, yo voy a terminar la última clase con las últimas técnicas que faltan, de las técnicas de comunicación, y luego vamos a hacer el ejercicio, ¿sí? De que cada uno va a exponer un tema, o va a recitar un poema, o va a cantar, o lo que fuese, para evaluar sus capacidades como agentes de diálogo, sus capacidades y habilidades como comunicadores. ¿Bien? Entonces, si no hay ninguna duda, ¿no? Entonces podemos hacer la pausa. Son las 9:55. Son casi las 10. La pausa es de 15 minutos, hemos dicho, así que nos estaríamos encontrando a las 10:10, ¿sí? Para tener esos 15 minutos. Los que no han desayunado pueden desayunar, o pueden ir a los servicios, o comer algo, o caminar, o lo que fuese. ¿Bien? Entonces, 10:10, nos volvemos a conectar para continuar con la clase. Muy bien. Ya nos vemos entonces.